Pare, pere. ¿Qué es el liberalismo? Pará, un poquito. Pará, igual quiero quiero tener acá abierto la imagen. ¿Cómo que cambia pasaron. la situación cuando ya está prendida la cámara? Nos callamos todos. Bueno. No, pero creo que de la nada empezar, o sea, alguna vueltita le deberíamos buscar para empezar. Ahí le acabas de dar la vueltita. Para mí ¿Qué? esto debería ya estar en... Esto así. si esto está, si te lo están viendo es porque ya significa que gané la discusión. Y ahí vi al director que hizo así. Así que le gustó y le aprobé. Bueno, a ver, Bueno. yo iría a arrancar con la actualidad. ¿Quieren proponer algún tema de actualidad para empezar? Empezamos, Emilio. ¿De cuál tema de actualidad quieres hablar? Y vos propusiste dos por grupo. Yo hablé sobre el tema de los problemas que hay en la Patagonia con respecto a las intrusiones y los ataques terroristas. Desarrolle. No, a mí lo que me parece que en los medios está muy mal manejado cuando hablan de los mapuches, porque los mapuches son ciudadanos argentinos de pleno derecho. Entonces me parece que es echarle tierra a una comunidad que no tiene nada que ver en el conflicto y que lo que acá estamos hablando es de grupos terroristas internacionales que están tratando de crear un Estado paralelo y que desde el Estado argentino no se termina de analizar cuál es el peligro. Y en esos grupos terroristas no hay ningún mapuche para vos. No, pero no importa si hay o no hay un mapuche. No es, O sea, no es lo mapuche no es representativo. excluyente. Empecemos porque los mapuches en realidad son mestizos. Étnicamente mapuches Sí. ya no quedan, pero no quedan hace 200 años o 300 años. Porque ya eran comunidades que estaban muy mestizadas, como la comunidad Claro, no argentina. quedan puros, digamos. En la sociedad argentina, en Hispanoamérica, entre el 60 y el 90% de la población tiene sangre indígena en alguna medida. O sea, creo que los que venimos de pobladores antiguos y europeos antiguos, alguna gota de sangre india tenemos que tener. Mi familia vino acá hace unos 400 años. Obviamente alguna ascendencia indígena yo tengo que tener, me parece a mí. Todos tenemos alguna parte, pero la cuestión, lo que está pasando en la Patagonia es gente que viene de lugares que no es Argentina a tratar de... No, sí, Es que pero es eso- un pueblo, sí. es un pueblo invasor desde el comienzo, digamos. Los no mapuches... son un pueblo, no, no. en realidad es una agrupación política terrorista. Pero que vos no decís que Ahora, los en la mapuches- actualidad es una agrupación política financiada por intereses internacionales. Pero digo, en su momento, la causa mapuche, el pueblo mapuche, era un pueblo invasor. Es Sí, un igual pueblo es- que viene de la Araucanía, que viene a invadir a los tehuelches. Claro, pero eso pasó hace 200 años. Claro. O sea, yo siendo... Historia terminada. ¿Y Es qué historia define? determinada, todos descendemos también de europeos Sí. de distintas procedencias y nosotros somos argentinos. Mis abuelos paternos eran italianos, pero yo soy argentino y mi papá era argentino. ¿Y por qué decís que las tierras le pertenecen a Argentina y no a ellos si la ocuparon antes? ¿Cómo No, no, Argentina? a ellos me refiero, La Argentina, pero me refiero a los mapuches verdaderos. O sea, los mapuches verdaderos hoy son argentinos, según vos, y por Sí. eso la tierra es argentina. y tienen derecho de propiedad, Claro, pero dentro de Argentina. obviamente. Porque los mapuches reales, los que tuvieron la tierra en su momento, en sus inicios, hoy se consideran argentinos. Y son argentinos, nacieron Sí. en Y Argentina. Y la gente Hay- que dice que es mapuche sería, digamos, organismos internacionales tratando de desestabilizar. digamos. o sea, lo que se está tratando de hacer, o sea, Bien. parece ser que no lo entienden, pero habría que definir lo que es un Estado, para empezar. Lo que yo no creo. Entonces, bueno, lo que vos no crees, pero un Estado es el conjunto de instituciones que permiten el ejercicio del gobierno sobre un territorio y una población determinado. Cuando hay un grupo que está tratando de ejercer el gobierno sobre un territorio determinado y sobre una población determinada, como está pasando en el sur de Chile, lo que están estableciendo es un nuevo Estado. Y a ese Estado incipiente o naciente se le tiene que poner el otro Estado. No los tiene que Pero- tratar como delincuentes, no son delitos. Delito es robar. Cuando vos estás tratando de instaurar un nuevo Estado, ahí ya estamos hablando de otro nivel. Pero el Estado argentino, o sea, el monopolio de la violencia territorial en Argentina, ¿por qué decís que le corresponde esas tierras? O sea, ¿cuál es el argumento ético para decir esas tierras son nuestras? Mirá, nosotros tenemos la preexistencia de un país, no un Estado. Un Estado es un conjunto de instituciones. Sí. ¿Entendés? Que está establecido y que está reconocido. ¿Entendés? Por otros estados. Si vos venís a hacer planteos anarquistas, el anarquismo, vos sabés lo que yo pienso de los anarquistas. ¿Entendés? Que son un grupo de delirantes que en realidad se amparan en la existencia Está bien, de pero un vos- Estado pero en vos el le que das- dicen que no reconocen, pero que los protege. Y nos invade. No, los No, pero protege. eso dejémoslo para después. Pero digo,
la existencia del Estado valida, o sea, el territorio que tiene un Estado está validado por otros Estados. No, O sea, me parece que estás confundiendo país con Estado. Estado es una cosa, gobierno es otra cosa y un país es otra. pero el territorio es propiedad del Estado. O sea, el país es propiedad No, del Estado. no, el territorio le pertenece a los propietarios. Me parece que en Bueno, un pero hay, punto... pero hay partes en la Patagonia que no es propiedad de nadie. No existe la propiedad de nadie. ¿Cómo que no? No, La calle, ¿que quién es la propiedad? pública. Claro. Pero es No, propiedad. para mí, si es todo, no es de nadie. Definitivamente. Bueno, esos son Pero- conceptos tuyos, pero nosotros O sea, lo vivimos que en es un de país todos que es de, tiene de los normas. argentinos en general. Y es público. Hay partes de la Argentina que son Públicas. Públicas. Bien. Como en su momento Son de los públicas. territorios fiscales, digamos, a ver. Está bien, Sí, definirlas como como actualmente. públicas. O las calles. Pero capaz justamente porque o sean lo que públicas, pertenece a instituciones. A Ese instituciones conflicto de estatales. definir algo como público es lo que termina dificultando que alguien la pueda defender. O sea, el hecho de que vos definas esto es público no machea con la capacidad de vos poder defenderla. ¿Quién no machea? Habla en castellano. Empecemos por ahí. Pero justamente, a ver, en la Patagonia... No en coincide con la capacidad de que ese dueño lo pueda proteger. Pero justamente en la Está Patagonia bien, es donde pero hay si varias esas extensiones partes de tierra que públicas, están- si esas partes públicas fueran propiedad, no, eso que haces ahora sí, estoy de acuerdo. O sea, si hay alguien que tiene la propiedad de un territorio y viene un mapuche o un falso mapuche, como decís vos, a decirle no, esto es mío. La ahí Patagonia te hoy banco. en día es de todos menos de los argentinos. O sea, hoy en día es de los mapuches, de los ingleses, de Bretton Lewis, de este, del otro, No, de no, no, aquel. pero las si partes, vos sos las propietario- partes que no son, No, las pero partes que los son argentinos no argentinas. tenemos una. Hay propiedad privada y propiedad pública. La Sí. propiedad pública Yo digo la propiedad pública. se gestiona a Yo digo la través de los distintos estados. La poca La capacidad de privada es defensa privada. es porque si es hay pública. si hay un extranjero que es propietario de un predio, eso es propiedad privada y no es enajenado. No, pero digo... La- La poca tierra, capacidad adquirida por defensiva. la tierra adquirida por un inglés Pero yo y te que hablo- es Sí. Pero yo hablo de propietario la privado pública. de un predio, no le pertenece a otro país, le pertenece a la Argentina con un propietario que es un extranjero. Sí, La- pero No, precisamente... porque la idea de que Bueno, déjalo. Lewis o quien sea... Pero va a es- colación de lo que él está diciendo, de que Yo hablo de la justamente pública. en los espacios privados es donde mejor se defiende. Yo digo, la poca capacidad de defensa frente a los falsos mapuches, para mí es en parte porque hay territorios que son públicos. Claro, Si fueran o sea que privados, todos los predios privados que están siendo usurpados, entonces ahí se cae tu teoría. no, bueno, pero No, tienen no, poca no. capacidad de defensa Si vos porque el decís Estado que no les porque- impide defender. sí, porque Pero es una si el propiedad Estado- pública, si se no te la defienden de manera defiende. privada, el Estado los mete presos con el monopolio de la violencia. ¿Vos estás Si viendo sale- eso en la si Patagonia? sale- Si sale a ¿Estás viendo defender- eso en la Patagonia? ¿No se salió alguien a defenderse con sus propias armas? Mirá, si sale alguien a defenderse, el Salió- gobierno... no de la parte pública, de la parte privada. ¿Salió a defender su propiedad? Estamos Digo, hablando de si los eso- los vecinos de Villa Mascardi o de distintos pueblos. Sí, los que de ahí. tienen propiedad privada no pública dentro de Villa Mascardi y la Patagonia en general. Si alguien sale a defenderse con un arma y mata a un falso mapuche, el Estado con el monopolio y la fuerza va a decirle no, lo que está haciendo está mal, tiene que meter preso. Yo creo que por culpa de eso, de que no son todos lugares privados... Legalmente no tendría que ser así. Bueno, pero es así. Por Bueno, culpa no, de- es como se maneja Bueno, ahora. Porque sí. existe la legítima defensa... Yo no defiendo eso. Vos sí. No, la legítima defensa existe. Y si vos intentan ingresar a tu casa y vos le disparás a alguien dentro de tu casa, eso es legítima defensa. Después que ¿Pasó? los jueces hagan interpretaciones... No, Por en lo muchos menos casos sí. tenés más Después riesgos de ir preso que en los un jue- narcocapitalismo. Porque los jueces Sí, no anda en internet. no aplican la ley, sino que legislan. Cuando un juez hace una interpretación de la ley, en realidad está legislando. Porque el juez tiene que aplicar la ley según está escrita, le guste o no le guste al juez. Y nosotros lo que estamos teniendo un problema es de que Pero el hay un juez montón de decide riesgos. qué ley aplica y cuál Vos no. hoy salís, por más de que la ley te permita ir y defenderte sin entrar a tu casa, tenés más riesgos de que vayas de ir preso que si no hubiera un Estado. Con el- Pero ¿Cómo de como vuelta, si no a ver, hubiera un no, Estado? O sea, porque tenés más vuelve- riesgos de ir volvés preso. a No, ese no, tema no, del no. Pero es la realidad de eso. O sea, es la realidad. Volvés a tenés ver, más no riesgos, no tenés más existe- riesgos. No, Déjame no. hablar. Tenés más 10 riesgos de ir mapuches presos. contra un solo propietario y tenés más riesgo de perder la propiedad en manos de los 10 falsos Y mapuches capaz, que después van a tomar el otra propietario pudiese contratar un sistema de seguridad y justicia que compita en vez de tener un monopolio. Eso con ya el lo Estado. hablamos, es volver a la Edad Media. Eso es la Edad Media. Cuando el Imperio Romano no Había- pudo... había un rey en la Edad Media. ¿Y cómo surgen los reyes? Está bien, pero. o No sea, aparecen en la Edad Media, no aparecen los reyes, aparecen los señores yo quiero feudales. que compitan en Bueno, empresas, déjame no reyes. terminar de explicar. Cuando el Imperio Romano ya no pudo garantizar la seguridad de sus ciudadanos, se privatizó la seguridad, que fue la aparición de los señores de la guerra, que se terminan transformando en los nobles. Y el ciudadano en siervo de la gleba.
la privatización de la seguridad, en realidad es el retorno a la Edad Media. Pero Esto los ya individuos- pasó. No pasó. Sí, ya pasó. Ya pasó. Esa es una, Hay que conocer la historia de Europa. pero es ya una, pasó. es una visión que yo siempre digo cuando yo planteo, o sea, a ver, cuando estamos volviendo a debatir temas de anarcocapitalismo, de anarquía en general, digo, es un regreso, es una regresión histórica que es inútil, siempre va a ser inútil, porque ya se sucedió, ya se evolucionó, digamos, de esta situación histórica. Entonces, vas a volver, es como el perro que se come la cola. El anarquismo en general, porque el anarcocapitalismo es lo mismo, se come la cola igual. O sea, en algún punto de la historia sucedieron situaciones en las que no había un Estado tan fuerte como el que conocemos de los Estados nacionales. Y se constituyeron los Estados nacionales, como los conocemos hoy en día, sobre la base de principios republicanos y democráticos. Para defender la propiedad privada. Se constituyó para poder defender la propiedad privada de las personas, Después para se poder degeneró defender, un montón de cosas para más, poder pero bueno. también defender ciertos límites de una comunidad en la que se dijo, bueno, esta comunidad tenemos estos valores y esta forma de hacer las cosas y defendemos nuestro territorio, defendemos nuestras cosas, defendemos nuestras tradiciones. Es un regreso, digamos, todo eso, porque después, si vos, no sé, tuvieras ahora, se abole el Estado argentino, ¿cuánto va a pasar para que se haga un Estado? Vos, aunque lo quieras hacer voluntario, aunque lo gobierne Santi Maratea, el Estado, es lo mismo. ¿Sos Santi la Maratea? gente, no bancás o me no? interesa Santi Maratea. Lo que estoy diciendo es, no me interesa ningún influencer en sí, pero lo que estoy diciendo es que si vos volvés a eso, o sea, lo gobierne quien sea, lo hagas por sorteo, ponés a un tipo que se acaba de caer de culo. Pero el gobierno es el mercado mismo, es los individuos demandando el sistema de arbitraje que más prefieran. Pero vos El que tenga más confiabilidad. Yo no sé vos necesitas lo que me una menciona él gestión de historia. No común. necesitas. Sí, ¿Por qué necesitas necesitas? una gestión común, porque si no esa, O sea, esa pero todo Mirá, lo que no el compite Estado termina siendo moderno- peor. Todo lo que no te hace compite tener termina una siendo norma peor. común para todas las personas de un territorio. Vos necesitas Repetí lo último. que vos necesitas tener un conjunto de normas comunes para un grupo de personas. No podés tener 20.000 tipos de normas. Entonces Pero eso porque converge a eso- una sola. ¿Cómo que converge a una sola? O sea, termina convergiendo a la que más gente demanda. Está bien. ¿Cómo fue la República de los Lagers? Sigue de siendo los un Boers? yo no monopolio. sé, no sé. Pero, No es un monopolio, En porque cambio, vos podés en la forma quedarte en la que se hace, afuera. no es lo mismo. No, nadie se puede quedar afuera. Sí, No, libremente sí. No. ¿Por qué? Porque no, porque la ¿por qué sociedad, no? el Estado, la República, cuando los Boers se van de la colonia del Cabo, en desconformidad con la administración inglesa, entonces crearon la República de los Lagers. Los Lagers son esos círculos de carreta, esos círculos defensivos de carreta, eso es un Lager. Entonces crearon la República de los Lagers, una república que estaba en movimiento tirada por bueyes. ¿Qué hacían? Al principio lo que llamaban era la idea de la democracia absoluta. Entonces, a la noche votaban una medida. La democracia Ganaba no la es- mayoría. Eso no es. Ganaba la No, mayoría. Todo el mundo se podía expresar, ganaba la mayoría. Al día siguiente, nadie se sentía obligado a cumplir lo que había votado en contra. No, pero Entonces pará, te- déjame leer. no, entonces termina- volvían a termina. votar. Se dieron cuenta que eso era paralizante, que en realidad no se podía hacer Pero yo no hablo de absolutamente nada. democracia. O sea, ahí todos no estaban de acuerdo definitivamente en que la democracia era el sistema. O sea, vos lo que estás permitía planteando elegir- es Me lo voy a terminar, vos dejate viviendo nada, vos solo te dejé hablar. Yo digo, en ese sistema, evidentemente, que yo no conozco ese momento de la historia, pero evidentemente la gente no estaba de acuerdo con que la democracia era el sistema que te permite elegir cuál es la mejor decisión. Como ahora, o sea, por más de que la mayoría decida una cosa, no todos están de acuerdo que la mayoría decida una cosa sea lo que se va a implementar. O sea, yo no estoy de acuerdo que por más de que la mayoría decida que nos tiene que gobernar el monopolio de violencia ejercido por Macri, o por Alberto, o por Milei, no estoy de acuerdo yo que eso sea que esa persona tenga que decidir porque la mayoría lo votó. Es otro sistema distinto ese. O sea, tu planteo de vivir solo en una isla No, abandonada. vivir según incentivos de mercado. O sea, que la gente demande lo que quiera en la justicia que quiera tener y que la empresa con mayor capital, que es los incentivos ponderados, sea la que él decida frente a un hecho de... Yo te voy a ¿Cuál decir una sería, cosa. cuál sería el Delincuencia, desarrollo? digamos. ¿Cuál sería el desarrollo tecnológico y económico de una sociedad así? Te digo porque Fabuloso. vos estás... Sería fabuloso. Sí, ¿sabes cuál es? Los Exponencial. cazadores y recolectores. No, La sociedad... El Estado pero- surge... pero estás sacando todo el resto de variables No, y o sea, te el quedas nada Estado- más con la historia. El Estado Pero- surge con las pero sociedades la de mente no riego. evoluciona. ¿Por qué decís que la mente sería igual a la de los primitivos? No la Evolucionó mente, la mente, el hay un montón desarrollo de cambios tecnológicos, económico. los teléfonos, El desarrollo pero- económico.
El Estado surge con la sociedad de riego, cuando se necesitan crear y administrar Pero lo puede administrar un infraestructuras privado. de riego que son más complejas y que no son realizables por un solo productor. Entonces, cuando aparece el riego, aparecen las infraestructuras y quién las Pero lo administra, puede quién las hace y quién las privado. administra. ¿Por qué no lo puede administrar un No privado? existe eso. Bueno, existe. Por lo menos ahora decís que no existe. Antes decía que implementó. Anda la historia. Si lo hace un privado, Está bien. lo hace desde una posición de Estado. Pero esa posición se le dan las demandas de los No, individuos. Volvamos a ver, ¿qué es un Estado? Es el conjunto de instituciones que permiten el gobierno sobre una población de un territorio determinado. Eso no quiere decir que sea democrático, elegido por la mayoría. Un Estado se puede imponer por la fuerza. Sí, y puede ser privado. Un Estado se puede imponer por la fuerza. ¿Entendés? Puede venir un Estado... A ver, Pero si Rusia, desea voluntariamente hacer estadio, no hay ningún Rusia problema. avanzando sobre territorio ucraniano es un Estado intentando dominar los territorios que tenía previamente el otro Estado. Bien. Nadie le ha dicho al Estado ruso que tiene derecho, o el mercado, como decís vos, nada. ¿Cómo se hace? Por la fuerza. ¿Pero por qué Eso- tienen fuerza? Vos- Porque ellos se robaron tener la fuerza y le hicieron creer No, a toda no. la población rusa Porque tienen un que Estado... que no estén ellos es riesgoso. Que no estén ellos tendería al caos. Por eso tienen la fuerza. ¿Cuál sería, cómo sería la sociedad que vos planteás? Y que cada A ver, uno- no, yo quiero alguna vez a un La sociedad- anarquista decir algo coherente y que salga de la realidad. Pero Porque es los falacia anarquistas son Dominus, como los... falacia No, Dominus. no, los anarquistas son como... Yo siempre lo digo, son como los menonitas. Y yo en muchas cosas respeto a los menonitas. Ahora, los menonitas tienen propiedad... Explica que son los menonitas. Todo el mundo sabe lo que son los menonitas. Si vos no sabés, andá y estudiá. ¿Entendés? Son A mí como ya me Los menonitas no los reconocen Amish. al Estado. Ahí ya me explicaste, yo digo para la gente. Los menonitas no reconocen al Estado. Ahora son propietarios porque el Estado existe. Porque ellos no se enfrentan a la gente que los agrede. Entonces, si no existiera un Estado que registra la propiedad de la tierra y que por medio de jueces y policía garantiza el cumplimiento de las leyes, ¿entendés? Y de esa propiedad, ellos no tendrían propiedad. Entonces, reniegan de un Estado del que se valen. Entonces el anarquismo es lo mismo. Acá ha habido mucho Pero planteo eso desde el como- siglo pero eso como XIX, criticar a un los- planteo como de criticar a los anarquista que en zurdos, definitiva... Como criticar a los zurdos porque tienen iPhone. No, no es O sea, como es criticar como- a los ya- porque tienen iPhone, aunque ya- en cierta medida... Digo, a ver, ya me robaron la plata. Ya me sacaron la plata con impuestos. Digo, No, que no, voy a no, usarlo. pero vos estás Digo, planteando es como- una sociedad me, que me no... pongo en el lugar de los zurdos. Vos ya, estás ya hablando- extrajeron la plusvalía de los trabajadores. Pero vos estás ¿Por qué no voy a planteando... usarlo? Digo, o sea, Vos estás es lo mismo, planteando o sea. una sociedad sin Estado, bárbaro. ¿Cuál sería la realidad de una sociedad sin Las Estado? sociedades un crecimiento necesitan- exponencial probablemente. Las sociedades necesitan en algún momento necesitan organizarse entre sí. Vos hablás de los incentivos. Pero no, yo no reniego de la organización. Está bien, pero Reniego esa de que la hagan organización... con el monopolio pero y esa haciéndole organiza- creer a la gente que es la única manera de Pero vos organizarse. planteás una organización que se daría de forma voluntaria en una primera instancia. Eso ya sucedió. Se Bueno, llama- y el se- problema pero escuchame sucedió, lo que y el estoy problema diciendo, pero escuchame cuando lo que- asumieron que los hijos iban a Ian tener que Crespi, cumplir. estoy hablando. Crespi, Agustín Maletti. Bueno, me hiciste olvidar el hilo de lo que estaba diciendo, la puta que lo parió. Porque no Bueno, tiene sentido. eso ya existió. Y se llaman constituciones nacionales. El acuerdo voluntario No es de una voluntario. sociedad, sí, el acuerdo voluntario de una sociedad para cuáles va a ser su ordenamiento ya existió y se llaman constituciones nacionales. Pero y fueron, hay gente y fueron que no acuerda de la organizaciones Constitución nacionales. No, las generaciones Los posteriores pseudo-mapuches no no lo, acuerdan, yo las, no acuerdo. las generaciones posteriores no lo van a poder acordar, van a generar nuevos acuerdos o van a poder... de eso se trata precisamente el pero porque juego hay que asumir, democrático porque hay y que asumir que republicano de las las generaciones constituciones. futuras, porque hay que asumir que las generaciones futuras, si no asumen esa constitución, tienen que caer frente al monopolio de violencia. Porque el planteo tuyo es muy infantil de que el mundo se crea Pero con si, cada generación. si el mercado te permite competir y crear nuevas leyes que floten en el mercado y cada uno decidir cuál es la que más le acopla a sus preferencias. Claro, o sea, O si sea yo que de repente quiero cada hacer una tiene sociedad en su la que ley. todos nos podemos matar entre todos, Sí. voy a una sociedad en la que todos nos podemos matar entre todos. Si están todos de acuerdo, sin un, sí. sin una, Si están todos sin de un acuerdo, límite, sí. sin un Sí, límite pero- ético, Sí, sin un pero- límite ético Pero de la discusión. ética, o sea, la ética de la libertad que le vamos a dar después, nos permite decir que si los dos estamos de acuerdo en que nos queremos matar, canibalismo, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, Porque evolucionamos. la ética es no Porque coercivir, porque salimos de esa, necesidad no coartar la libertad de del otro. animalitos, de hacer lo que se nos pinta el quinto no forro es de lo que orto. se nos pinta, pero que si, Sí. si vos tenés ganas de hacer No, algo con porque otra eso es una persona, ¿por qué no puedes estupidez, hacerlo? porque No, porque en sencillamente definitiva, según la tus for- preferencias y restricciones, estupidez. según la mía, En no. definitiva, porque la la única lógica forma- en definitiva, la lógica de él es la lógica del más fuerte.
Sí, el más fuerte, No. ponderado por el capital. No, ponderado con el capital no. No Sí. sabemos por qué. El más fuerte. No, y el más fuerte es el que tiene más poder. Y el que tiene más poder es el que tiene más, poder, el que más el gente que tiene plata más le plata. da. Es la sociedad Y bueno, sí, en la que no, al porque que el al que rico- más plata- si es una sociedad en la Pero que si no es le queda rico, nada, si es rico bueno, porque benefició a y la si el gente po- y la gente bárbaro. le quiso No, dar plata. esa es una- no es en un estado. beneficiado, No en un estado es de beneficiado, es beneficiado un pobre que tiene que ir como lacayo a la puerta de un rico para que le dé un puesto de trabajo, un pobre en una sociedad en la ideal tuya. Pero ese que escuchá, es millonario le tiene tiene que ir plata a la porque puerta el para Estado- pedirle un No, puesto de ¿por trabajo qué? y el tipo le dice, yo te doy el trabajo, si en 10 años te puedo matar. Y en 10 años lo va y lo mata. Y si es voluntario, Bárbaro. sí. Pero Y como Es hablemos de- voluntario, es sí, fantástico. hablemos de hechos O históricos. sea, lo De del acuerdo, juego del sí. calamar a vos te parece una representación perfecta del capitalismo. Si es Por voluntario, ejemplo, sí. la serie del juego del calamar, todos No, si esos es voluntario. acuerdos voluntarios en los que esas personas se ven llevadas a ser parte de esos Está juegos. perfecto. horribles. Está Si perfecto. la gente acordó. Ir a No, para arriba, pero a para ver, arriba. vayamos Pero, a los hechos ¿de quién es tu históricos. cuerpo? ¿De quién es tu cuerpo? Pará. ¿Eh? ¿De quién es tu cuerpo? Mío. Y bueno, entonces si vos decidís Y ir a será- jugar y será de el los juego- gusanos. Si vos decís ir a jugar el juego del calamar, si vos decís que otro individuo te coma, ¿por qué no puedes decirlo si es tuyo el cuerpo? ¿Quién soy yo para decirte no, vos no podés hacer lo que quieras con tu cuerpo? Pero hay Carece de cuestiones, todo hay sentido, límites. No, no carece de hay sentido. límites. ¿Cómo no carece Hay de límites. Hay gente que violaciones. Carece de No, no, sentido no. que yo pueda decir qué hacer con tu cuerpo. Sí, carece de Hay sentido. gente que tiene que ser y esto está estudiado. Sí. No vengamos con boludeces. Hay gente que tiene que ser protegida de sí misma. Un suicida, que la otra vez el bobo de Milei lo dice, el proyecto. ¿Qué proyecto? Un suicidio no es un proyecto de vida. Necesito un proyecto. Si vos querés No es suicidarte, un proyecto de vida. ¿Pero quién sos vos para decirle a esa persona que no se puede suicidar? No es un proyecto de vida, es una persona que necesita ser protegida de sí misma. No estoy de acuerdo. Y vos no estás de acuerdo porque llevan las cosas a Pero- unos extremos. Ahora Pero yo te ¿quién digo, sos vos? decís, Pero vos podés ayudarlo de manera privada sin obligarlo a nada. el más fuerte, Podés la ir- ley del más podés fuerte. ir y hacer campaña, El- podés ir con un grupo de profesionales y ayudarlo, pero nunca podés obligarlo a hacer algo que no quiere hacer. en el planeta en el que viven usted, vos, No, Milei bueno, y dos más. aceptá Y que el tonto aceptá- de... Ian, a ver, de hay Roca. una- Aceptá hay una- que creés que tu cuerpo no es tuyo. Hay una Aceptá que realidad. le das más entidad a otra persona por sobre tu cuerpo. Está perfecto. No, La pero para persona- todos hay límites. La persona que No, no se hay quiere límites para suicidar cre- lo va para- a hacer Si un igual. nene quiere no, meter no, los dedos en no, el no enchufe, hay vos lo límites. dejás porque No es su hay- proyecto de No vida. hay límites para creer que mi cuerpo es mío. Pará, si No un hay nene límites. quiere meter los dedos en el enchufe, vos lo dejás porque es su proyecto de vida. Eso es una cuestión de el hijo de quién es propiedad. El hijo no es propiedad del padre. No, no es propiedad del padre, para mí no. Pero Ahora, es una cuer- vos fíjate es que... es un tema que no está ¿Cómo saldado llega? en El origen del anarcocapitalismo. liberalismo, Yo no creo contrariamente que a sea lo que propiedad del creen un montón de gente que son temas económicos, es político. padre. No, bueno, El liberalismo surge para proteger a los débiles de los fuertes. El liberalismo lo que trae y el principio fundante Podemos dejar eso del para liberalismo el debate de qué es es el liberalismo. la igualdad ante la ley. no estoy de acuerdo, pero dejémoslo para la parte de debate de qué es el liberalismo. O sea, ya está rajando, No, quiero debatirlo. rajando como una liebre. O adelantemos el Rajando debate, como una porque liebre, también porque nos si fuimos, estamos hablando nos fuimos boludeces, a discutir sigamos hablando anarcocapitalismo, boludeces. estamos Pasemos yendo al siguiente a... tema. Ahí lo tiene. Porque empezamos a hablar del ¿Vos tenés? problema en la sí. Patagonia. Yo no tengo internet. Podríamos No me cargan. con lo del 17 de octubre, que esta semana fue un nuevo 17 de octubre, un nuevo día de la lealtad peronista, y surge la pregunta de... Si en el peronismo existe lealtad. Claro, si en el peronismo existe tal cosa como la lealtad en su historia y en la actualidad sí se sigue viviendo las 20 verdades peronistas y se siguen... ¿Cuán peronistas son los discursos de los que se dicen peronistas en la actualidad? Sí, a mí me interesa más que si los discursos, que en realidad el Lo que discurso hacen. es mover la lengua, Sí. es si las ideas originarias del peronismo tienen algún tipo de vigencia o no la tienen. Personalmente creo que no tienen ninguna vigencia. El peronismo surge en un mundo en plena Segunda Guerra Mundial y se transcurrió en la posguerra, después en la Guerra Fría, y ya pasó la Segunda Guerra Mundial, la Segunda posguerra, la Guerra Fría. Perón vivió una época que ya en un mundo que ya no existe, y sus ideas, si es que tenía alguna, porque se acomodaba bastante a la realidad con objetivos de poder, y le decía a cada uno lo que cada uno quería escuchar, con tal de agarrar la manija. Esa es mi opinión personal. Entonces, me parece que las ideas no tienen ningún tipo de... Ya no tienen ningún tipo de vigencia. Me parece que se ve bastante bien en las pañuelos verdes
que van con la remera y hablan de Eva Perón. Eva Perón, o sea, uno tiene imagen y mensaje de una persona. Mientras la imagen y el mensaje sigan yendo juntos, uno puede decir que tiene vigencia las ideas. Cuando eso ya no sucede, ya no lo tienen. Eva Perón era ultracatólica y antifeminista. Y antiaborto. Era ultracatólica. Realmente era una mujer muy católica. Sí. Entonces, que las mujeres que están a favor del aborto utilicen la imagen de alguien que es ultracatólica y antifeminista, quiere decir que el mensaje de Eva Perón, o sea, la imagen sigue estando y el mensaje de Eva Perón ya no tiene ninguna trascendencia. Es marketing para mí. Dejó de ser una referente política para ser un personaje histórico. Pero hoy Eva Perón es un personaje histórico. Hoy decir que sos peronista te da un caudal de votos extra a tu propia imagen. Yo creo que ya no le da ningún caudal de votos a nadie. No sé si lo da o no, pero lo hacen con esa intención. O sea, lo hacen para traccionar un cierto caudal de votantes, que es el peronista, que hoy ya cree que es peronista, pero habría que ver cosas que no son peronismo, porque hay gente que dice que el kirchnerismo son una forma del peronismo y el kirchnerismo de peronismo no tiene nada. No, pero la gente que los vota diciendo soy peronista cree votar peronismo. Estoy de acuerdo con vos de que no lo es. Habría que ver a qué llamas el peronista. O sea, si es una persona que no, qué ideología tenés, dice soy peronista. Yo creo que hay una vigencia. Está bien, y le preguntás qué es el peronismo y no tiene la menor idea. No, puede ser. Hubo peronistas que eran peronistas por adhesión a Perón y Evita. Yo conocía a los últimos. Sí. Trabajando en fábrica, yo conocía a los últimos. En la década del 90. Esa gente ya murió toda. Murió toda esa gente. Ya no quedaron gente que te defienden a Perón porque sí. ¿Entendés? Y el que defiende a Perón, o sea, estamos hablando de gente que fue contemporánea de Perón. El caso mío, yo era chico, pero yo viví durante el último gobierno peronista, de Perón. ¿Entendés? Entonces, hay gente que fue contemporánea y hoy pibes nacidos este siglo que hablan del peronismo y habla de Perón y no tienen la menor idea de lo que están hablando. Pero ahí vos tenés, si bien las ideas originarias tal vez son vapuleadas constantemente hasta por los propios peronistas, en un punto la victoria del peronismo, la vigencia del peronismo, está en que esa frase de Perón de todos somos peronistas aunque no lo reconozcan, terminó siendo un poco parte de la realidad. O sea, hoy tenés peronistas en todo el arco político. De extrema izquierda a extrema derecha tenés peronistas o personas que pasaron por el peronismo. Si vos tenés peronistas, y vos tenés una vinculación, o que dicen ser peronistas. Y vos tenés una vinculación cultural de la sociedad con el peronismo muy fuerte, ya sea a favor o en contra. Entonces, la vigencia del peronismo, nosotros estamos hablando de cuán vigente es el peronismo. El peronismo realmente murió con Perón. Después no hubo nada más, no existió nada más porque era lo que se decía Perón y nada más. Yo creo que el debate es más que nada si lo que decía Perón está en alguna de las ideas actuales. O sea, la ideología peronista de Perón. Y fue prostituido, ya no existe. No existe. El justicialismo no existe. El justicialismo ahora es socialismo. Porque lo que copó al justicialismo es el socialismo. Y el peronismo todos los ideales. Pero no lo plantea en los mismos matices y en las mismas formas en las que lo hace el socialismo. El socialismo va directamente contra el capital. Y eso es lo que empezó a hacer el kirchnerismo. Yo creo que no es el socialismo. El socialismo el peronismo no se ha convertido en socialista ni tiene nada que se le parezca al socialismo. Nada. En el siglo XXI lo que ha sucedido es que el sueño del Partido Comunista, que no es un partido de ideología comunista, el Partido Comunista es un partido de nombre. El Partido Comunista logró la intrusión que intentó en los años 60-70 y Perón lo sacó cagando. ¿Entendés? No estando Perón, el Partido Comunista, por medio del kirchnerismo, logró, sobre todo el kirchnerismo post-Kirchner. Es que el kirchnerismo de Máximo Kirchner. Claro. Para mí, y esto es una opinión personal, pero para mí, la Cámpora en realidad es un nombre de fantasía tras el cual está oculto la Federación Juvenil Comunista. Y hago una aclaración con respecto al comunismo porque la gente cree que el comunismo es ideología. Desde que Stalin se hace cargo del Partido Comunista Ruso a finales de la década del 20, principio del 30 del siglo pasado, el Partido Comunista dejó de tener ideología. Pasó a ser una estructura de poder, y política de poder y económica. Y por eso vos vas a ver que en realidad tenés gente del Partido Comunista o del kirchnerismo, que para mí es el Partido Comunista, ¿entendés? Que tiene relaciones que no tienen nada que ver. O sea, son todos multimillonarios, el PC tiene empresas, ¿entendés? Los comunistas dirigen empresas. O sea, no son comunistas. No me acuerdo ahora el nombre que se encargaba del tema de las vacunas acá, no me acuerdo cómo se llama ahora la persona, pero que plantea
Sigman. Sigman, yo soy un comunista que se hizo millonario y le dieron el tema de las vacunas. Y cuando vos te pones a estudiar el tema de cómo es, bueno, son las empresas que eran del PC. Sí. Emilio, es el mismo Partido Comunista que está... Hay un Partido Comunista que está en Capital Federal. No sé si es el No sé si es el mismo del que mismo. estamos hablando, Partido pero Comunista, el Partido Comunista que él está Hay un hablando Partido Comunista que... Vamos a buscarlo. es el que está históricamente en el Frente para la Victoria. Sí, es el viejo PC. Yo digo en El viejo Capital PC que Federal, yo apoyó digo a Capital Videla. Federal, con la reta. Pero Capital Federal está el Partido Socialista con Roy Cortina. Socialista. Pero el Partido No, pero el Socialista socialismo de es Roy otra Cortina. historia. Una confusión de nombres. Es otra cosa. Bueno, el socialismo es otra cosa. No, me confundí con el partido. Ok, no, porque en Juntos por el Cambio lo que hay es el Partido Socialista de Roy Cortina, que es otra cosa que nada que ver. Se parece más a la socialdemocracia noruega, lo que plantea Sí. el tipo, lo que piensa Es el tipo. otra ideología. Pero el Partido Comunista que él habla es el que está en el Frente para la Victoria desde el principio que se formó, y es el que copó todas las estructuras de poder. Por eso digo, hay una cara... No, pero además, que además es un partido Déjame internacional. decir una cosita. Pues digo, hay una cara que es la de la victoria cultural del peronismo, de estar presente, digamos, en la discusión política argentina ad eternum, o sea, parte de la identidad política argentina es peronista y lo seguirá siendo porque parte de eso sigue estando ahí. Tal vez ahora con los nuevos movimientos en la juventud, tal vez hay una disputa de eso, pero siento que sigue siendo la disputa de peronismo, antiperonismo y es ad eternum. Pero después está la derrota, que es más que nada en el plano político, que es esto que está, y también tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo que estabas diciendo vos, la Evita Bortera. La Evita Bortera es una consecuencia de la Evita Montonera. La Evita Montonera ya era una prostitución del fenómeno de Eva Perón. Y después aparece la Evita Montonera con el mismo grupo de gente que había tomado por asalto al peronismo en los 70 y que lo toma por asalto nuevamente después de la derrota Vos fíjate que vos decís, política la Evita de Menem. Montonera, los montoneros se enfrentaron a Perón, ¿entendés? Y cuando Evita estaba viva, cuando fue el paro, creo que fue el paro ferroviario, Sí. lo que ella fue a cagarlos a pedo y decirle, a Perón no se le hacen paros. O sea, Perón no se lo cuestiona. Ujú. Esa era la posición de Eva Perón, o los montoneros, tratando de pasarse por encima a Perón, no era una posición muy de Eva Perón, y las aborteras menos. Pero eso lo que te muestra es que las ideas de Eva Perón ya no están vigentes y que ella simplemente es un personaje histórico. Sus ideas ya caducaron, es como hablar de Eva Perón o hablar, qué sé yo, Es como de cuando habla Nerón. Che Guevara. El Che Guevara es una cuestión de la imagen más que... Tiene el mismo peso que Marilyn Monroe. Mira, Claro. el Che Guevara, el que mejor lo definió fue Moldaski, cuando dijo, tiene que ser, si no es judío, hay que ser los judíos. Nunca nadie vendió tanta tela. ¿Entendés? En realidad, hoy es un fenómeno textil Pero pasa de un poco Che lo mismo, Guevara. bueno. ¿Entendés? En eso Moldaski es un genio. Está como para poner de titular, el socialismo o el guevarismo es en todo lugar y todo momento No un fenómeno textil. Pero no es socialismo, porque el O de socialismo... tinta por los tatuajes. El socialismo Pero- tiene una vertiente que es bastante cercana al liberalismo, que es el socialismo original de Juan B. Justo, que cuando uno lee, por ejemplo, la fundación, la carta de fundación Sí. del Hogar Obrero, gran parte de los postulados son postulados liberales. Son liberales. El socialismo no está tan alejado de nosotros. Busca lo mismo por un camino lateral al nuestro. Bueno, eso es lo mismo que plantean muchos conservadores, que plantean que los orígenes del liberalismo y socialismo están más o menos arraigados en lo mismo y que por eso ambas ideologías conducen al fracaso, plantean varios conservadores. No conducen al fracaso. Son dos caminos que hay que atender. Ujú. ¿Entendés? Hay que ver cuál es el objetivo. ¿Entendés? Y el objetivo, volvemos al inicio del liberalismo. El liberalismo es para proteger a los débiles de los fuertes. El planteo de que todos somos iguales ante la ley protege al débil, no al fuerte. El fuerte no necesita que lo protejan, es fuerte. ¿Entendés? O sea, y hay cosas en las que él seguro no va a estar de acuerdo. Cuando se hace la ley antimonopolio, es para proteger a los débiles del fuerte. Rockefeller llegó a establecer posiblemente lo más cercano a un monopolio perfecto. No lo hizo con buenas artes. Lo Si hizo tenía gracias, que- lo si hizo tenía que gracias saber- a la existencia del Estado. No, lo hizo gracias a que si tenía que mandar a reventar a alguien frente a un Estado que era permisivo o débil, si lo tenía que mandar a reventar, lo mandaba a reventar. ¿Y quién se lo ponía? Nadie. ¿Por qué? Porque era el más fuerte.
Entonces, en una porque región... el Estado lo avalaba. No, el Estado no lo Yo avalaba. no creo que El hubiese Estado, llegado cuando el donde Estado... llegó. No creo que hubiese llegado donde llegó si no fuera por el Estado. No, cuando el Pero bueno. Estado Hay empezó a tener un poco más fuerza, establecieron las leyes antimonopolio y al tipo le hicieron dividir las empresas. Bueno, no le sacaron la cuando llegó a plata. un punto que no le gustó. Pero digo, hasta ese momento, Eso ya eso es hacer historia ficción, ¿viste? hasta ese momento, bueno, igual quería cambiar de tema, porque tenemos que ver otras noticias. Claro, porque es una rata. Siempre cambia es de una tema cuando rata le que se conviene. hunde el bote y Pero, salta. pero debatámoslo en el momento que hay que debatirlo. En el momento. Bueno. No, porque yo al que estás leyendo vos, lo he escuchado decir, ¿A quién? a Giacomini, decir que él está a favor de los monopolios. Si son resultados. los Bueno, resultados, no son resultado de eso. No. No son No resultados. son, no son son. resultado No. de la fuerza. No, bueno, para mí no son, porque justamente gracias al Estado hay muchos monopolios. No, los monopolios. Pero vos no defendés la existen por existencia de los eso. monopolios siempre No. y cuando sean voluntarios. No de los que existen actualmente. Pero vos liberás, Los monopolios que liberás existen el No, Estado porque- actual. porque Claro, él es quiere trotskista. refundar. Los Él es monopolios, trotskista. los Cuando monopolios, soy vos- trotskista. él es trotskista. Cuando vos le decís, mirá, lo que hicieron, eso es otra cosa. No es verdadero No, como el peronista. libertarianismo Los Al monopolios- jacolinista. al Los peronista cuando monopolios le decís- que existen al peronista ahora. cuando le decís, este es tu gobierno, dice, no, esto no es peronismo. Los monopolios que existen Bueno, pero ahora. Kirchner no era peronista. Menem no era Claro. peronista. Cafiero no era De peronista. repente nadie es peronista. Isabelita no era peronista y Perón no era peronista. Los monopolios que existen actualmente son monopolios que están dados gracias a que el Estado les permitió ser monopolios. O les hizo favores para que la competencia no pueda competir. Los monopolios que legalmente. existen ahora existen, ¿entendés? Porque se viola el principio de igualdad ante la ley. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y uno de- Porque justamente- y- y- pero- y uno pero de los ¿quién que es el vos que se- la viola? ¿Quién es el que permite que la violen? La ley. No, la Lo- ley no permite que se Los viole. propios que crean la ley son los que No, no, permiten, no, no, son no, no, flexibles no, no, con no. ellos. Los que Sí, con los administran. empresarios prebendarios. No, la ley dice que somos todos iguales. Después los que administran hacen que las bueno, cosas no sean los que iguales. hacen la ley, dije, por eso, los que hacen la ley. No, la ley está hecha generalmente. Bueno, las leyes que el plantean Estado, para igualdad. resumir, el Estado son los que hacen la ley y permiten que ciertos empresarios tengan. No, estás tienen equivocado. favoritismo. Estás Sí. equivocadísimo. Vos confundís conceptos. Eso no No. lo permite el Estado. Eso lo permite el gobierno. El gobierno. No. Tenemos que definir. El Estado es el El conjunto gobierno, de. el gobierno, El Estado es ¿entendés el lo que conjunto digo? de instituciones. Y el gobierno son las personas que ejercen el poder del Estado en un momento determinado. Los que hacen las cagadas son las personas, no el Estado. Las personas que controlan ese Estado, Eso es otra El cosa. Esos gobierno. son los políticos. el gobierno, permite a ciertos empresarios, amigos, tener ciertos beneficios fiscales, ciertos beneficios ante la ley, como dijiste Sí, vos. sí. Y gracias a eso Sí. es que se forman los monopolios. Hubo un caso. Yo de esos monopolios no estoy a favor. Hubo un Yo estoy a caso. favor de los monopolios que se formarían en un mercado libre sin esa intervención del Estado. Por eso, le que da se los beneficios. formarían en el Bueno, mundo pero- de Alicia. Está bien, pero ¿entendés? no diga que yo defiendo los monopolios que existen actualmente, como el de Rockefeller, porque no lo No, defiendo. lo que te lo habrá dicho él. Bueno, yo lo no que te digo defiendo. es, vos lo que planteas, y no sé si vos defendés a Cavallo y defendés el menemismo, pero sí lo hace Milei, ¿entendés? En ese momento se dio ese tipo de capitalismo de amigos. Yo no lo defiendo eso. Yo Yo no te estoy diciendo a vos, te dije, bien, no sé pero si vos lo defendés. justamente- Él seguro que sí, porque defiende a Milei. Justamente. Ahora están justamente, hablando de Cavallo como justamente, si fuera un Ah, no me héroe. metas. Justamente. No, entrá. ¿Puedo no, meter, porque- hablando de Milei, me sirve un montón. Hablando de Milei, que ahora dijo hace unos días que en su gobierno o en su supuesto gobierno no habría ESI. ¿Qué opinan de eso? ¿Por qué cambias los temas cada vez que te sentís acorralado? Sí, o sea, estábamos hablando de una cosa y de repente. Bueno, justo dijo Milei y quería decir algo Milei. No, pero Milei para hablar el tema de los años 90. Ya te dije que no estoy de acuerdo con eso. Pero para pasar de tema, o sea, Bueno, pero a ver, no estamos hablando solamente con vos, que participe No, fue una Vanetti. renovación que no fue perfecta la de los 90, pero es una renovación, fue una renovación política en sí, que sacudió tanto el peronismo como al resto de la política argentina. O sea que hay una y que parte... tiene consecuencias, que tuvo consecuencias políticas post-Cavallo, y dentro de la gestión Cavallo. Vos estás a favor de las privatizaciones. Aunque sea votada por un diputrucho, un tipo que era un Claro. mozo. Son que se privatizaciones. No, es nefasto, con digamos, favores. que sea con diputruchos. Bueno, pero eso fue el menemismo. es lógico Es lo que que haya sucedió, es la privatizaciones de realidad. cosas que no tengan que ser. Sí, pero no de la gestionadas por el manera que se Estado. hizo. Pero Eso no de fue- la no manera de la que se manera hizo. que se hizo, Se hizo pero de una eso- manera con pero eso empresarios tiene que ver con la prendarios. práctica política siendo ayudados argentina. por el Bueno, Estado, pero ¿cómo bueno. puede ser que haya liberales que están a favor de la hipercorrupción? De un gobierno hipercorrupto. Como Milei. No me El parece. nosotros en Hay el una, liberalismo cuestión que- tenemos hay un una serio diferencia problema. entre la gestión económica. No, eso va junto, Y- es el mismo y la gobierno. corrupción. Ahí va el tugo.
hay un problema. Nosotros en el liberalismo tenemos un serio problema y es que tenemos demasiados economistas que creen que el liberalismo es economía. Y el liberalismo no es economía, Bueno, pero- el liberalismo es política. Sí. Y la economía es una parte que viene, que es consecuencia Estoy de de esa acuerdo. política. Entonces tiene una visión de que privatizó, listo, perfecto. ¿Cómo lo hizo? Arrasando con la sociedad, con la corrupción. ¿Le entregó las empresas del Estado a los amigos? Ah, pero privatizó. Eso es No, no es clientelismo, así. es clientelismo a ciertos amigos. Eso es el sistema de privatización ruso. Bueno, pero digo, No es clientelismo, eso es un sistema de capitalismo de amigos. que no es capitalismo. Y eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Comparto 100%. Si es capitalismo, no es el capitalismo que propone el liberalismo. Por eso. Bueno, es un capitalismo... Capitalismo ha habido muchas formas de No es- capitalismo. no es libertad de mercado Ahí total. Ahí se están metiendo, estamos metiéndonos en el debate que veníamos diciendo que Le tocaron a Milei y ya no le Sí, gustó. sí. No, Hablemos... no tiene que ver con eso, pero digo, ese, bueno, pero permitámosle ese hablar de debate- Milei. Hablemos de Milei pero y digo, después ese vamos al que debate. estamos hablando, que después lo vamos a llevar adelante, que tiene que ver con qué ¿Qué es el liberalismo? y demás. Es lo que estamos... Porque lo estamos tocando en todo momento en los temas de Pero actualidad. pasemos al Este- siguiente tema, que es hablando de Milei justamente, lo que dijo hace poco. ¿Cómo bueno, te gusta rajar de los Joda. temas? Pero ahora está ¿Cómo te rajando él, gusta ahora está rajar? rajando él. Yo no en el estaba centro. rajando, yo estaba conversando sobre eso mismo. Pero ahora me hiciste perder el hilo. Bueno, entonces volvamos al mundo ideal tuyo. ¿Cuál es la propuesta? A ver, tu trosco, ¿Propuesta de tu qué? trosco ¿Propuesta de qué? anarquismo. Ya hablé. Claro, vos decís, no, Pero no. Trosco anarquismo. ¿Propuesta de qué? Claro, vos decís, la sociedad anarquista de la que vos estás hablando, focalizarla en algún lugar geográfico y explicarnos cómo sería. ¿Podemos hablar de eso en el momento que hay que hablar de eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo patina? ¿Cómo patina? ¿Cómo Pero patina? la Defende pregunta tus es cómo posiciones. sería una Y sociedad claro. en un territorio. Yo no creo que tenga que estar en un territorio que sea un país. O sea, podría ser un territorio anarquista. ¿Cómo No hay, funcionaría? no A ver. existen. ¿Y por qué será que Pero que no existen. después no de implica que no- tantas Porque es décadas, de un tantos ideal. siglos? Por eso. Pero después hablamos de lo que es el liberalismo, porque quiero avanzar con la temática. No, que no sé, interesa muy Pero no es tu estamos programa, hablando, Emilio, no es tu ¿eh? programa. No, pero estamos hablando y vos cada vez que empezás a patinar, cambia de tema. Pero no es tu programa. Pero es interesante. Pero pará, esto sería propiedad pública en tal caso. Vos para No, vos pero entonces... no es difícil. propiedad pública. Propiedad Esto- privada de los tres. defender. Es privado. Esto No, pero dentro de esta propiedad privada hay una propiedad pública de No, los es un miembros pro- privados. que Esto, estamos mira, acá. esto y a veces con las quiero nuevas responder formas de en el expresar. debido momento. Esto es un proyecto colectivo, Sí. privado, pero proyecto colectivo. Como toda empresa, cuando se juntan varias personas para generar una sociedad anónima, una Sí. SRL, es 3 un a proyecto 1. colectivo. Estoy ¿Eh? 3-1 porque se ríe él también. ¿Qué? Yo no voy a decir de pasar al próximo tema porque me hacen ad hominem. Bueno, Me hacen bullying, este, me hacen bullying. pero otro de los temas que íbamos a hablar, que lo estabas presentando, lo estabas planteando recién, es Tercera el tema vez. de las declaraciones de Milei sobre la ESI, diciendo que bueno que ahí se enseña Gramsci puro, que es marxismo cultural, muchas cosas que ya hemos escuchado respecto a lo que se enseña en la ESI, y eso surge el debate de es necesario que la educación estatal ¿Es necesaria la educación estatal? sexual, es necesaria la educación sexual es No, necesaria. estatal, dije. Ah, ok. Bueno, pero ya ahí lo está llevando a Sí, otro sí, debate. no o sea, vayamos a lado. no, por eso, es como que si cada vez que vamos a estar debatiendo. No, pero sí, no, de verdad. Yo lo que digo sobre es. un si- tema, vamos a estar debatiendo sobre cómo reconstruir el mundo a cada pasito que damos, no avanzamos más. Por, Es verdad, por verdad. eso es la razón por la que Banco, el anarquismo muere en cualquier circunstancia política del mundo. Muere si lo Las pasas a la veces que práctica. se han tratado de crear comunidades anarquistas se mataron entre ellos. Por supuesto. Y Ha habido intentos. si es voluntaria. Bueno. Si el asesinato es voluntario, yo no estoy en contra. Bueno, Ian, espero que no vayas a una de esas islas y te perdamos a manos de Yo le todos. pagaría el Pero vos vas a boleto. estar feliz. Yo Así le que bueno. pagaría el boleto. Claro. No tenemos un andate a Cuba para decirle. Le podemos No, decir andate al... Andate a la libertad, andate a disfrutar de tus 1700. decisiones. Bueno, andate a disfrutar tus decisiones mientras te cortan la cabeza por no tener plata para No, pagar un si es plato de voluntaria. polenta. No, plata para Por pagar voluntaria, nada. bueno. Bueno, vamos a la ESI. Entonces, A mí no me gustó el argumento de Milei, que él decía... ¿Te eso- gustó o no te no, gustó? No me gustó, porque él decía, eso se tiene que enseñar en la casa, cuando la mayoría de casos, que hay violaciones Sí. intrafamiliares o cosas que no se explican en la casa. Entonces, creo que sí, tiene que haber un lugar donde se enseñe educación sexual, no ideología de género. ¿Sabes lo que pasa hoy en O día sea, en creo que la no- tiene que mayoría de haber los... Perdón. Dejar que el único lugar sea la casa, donde muchas veces es donde está el riesgo,
Sí. es un error teórico, conceptual. ¿Y si no se hace en la casa, dónde se hace? Bueno, en una institución educativa. O sea, con el Claro, Estado. entonces estamos avalando la cuestión de la el educación. anarquismo dura. Acaba de decir. ¿Entendés? El anarquismo dura lo que un chisito, Pero acabamos de decir que la estamos- manteca en el hocico de un perro. Yo creo que hay una cuestión- Pero una institución educativa no siempre es estatal. Y Yo no creo- siempre un ministerio de educación tiene que ser Siempre es estatal. No, Siempre es estatal. no. O sea, No. En la Vos tomás. actualidad sí. en la No, actualidad lo sí. que pasa es que vos no te das cuenta que puede haber estados privados. Sí, y eso no No, estoy en porque. contra de eso. No. Vos crees que Estado y público son similares. Estado es un conjunto de instituciones. Pero Esas yo no- instituciones. Pero te acabo de decir que no estoy en contra de si el Estado es privado. Yo digo que cuando tiene el monopolio de la violencia. Pero no vamos a entrar a ese debate de vuelta. O sea, yo lo que. Porque diciendo- entras en el barro de pero cabeza. entramos en el barro todo el tiempo, pero yo lo que acabo de decir. A ver, ¿de qué quieres hablar? No Del es día el precio de A, los tomates. día L. Lo que acabo de decir es que se tiene que explicar en una institución educativa. Que no siempre tiene que ser provista por el monopolio de la violencia por el Estado. Puede ser provista por un privado y que la sociedad decida, sumando individualidades, que es necesario que, por ejemplo, en una comunidad, en una comuna privada voluntaria, se explique educación sexual. Pero igual no quiero entrar en eso, quiero entrar en la realidad, en la práctica. Hay educación pública, discutamos sobre eso. Pero si vos decís que todas estas cosas no son para aplicar en la realidad, siempre lo decís. ¿Cómo que no? A ver, esa institución privada que explica sexualidad puede ser una organización religiosa. Sí, puede. Que dar su vida. Puede, Para. puede no querer explicar la No, educación sexual también. No. A ver, puede ser Hay un una. punto en el que creo que no, pará. porque Puede ser hay- una que diga que la relación sexual con menores de edad es lícita. Sí, sí. Y venda eso. Es que por eso tienen que haber límites y también tienen que haber, así como tienen que haber límites, tienen que haber Pero puede consensos. pasar, sí. Hay consensos, o sea, Y lo- pero parame, porque digo, Son hay consensos. consensos. O sea, Pero como no sociedad, reniego de eso. como sociedad tenemos que tener consensos básicos y esos consensos básicos se formulan a partir de democracia, las instituciones, la república, bla, 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 bla. En la educación me parece que hay una base que vos no podés enseñar cualquier estupidez respecto al cuerpo de las personas o no sé, o como decía él, si alguien quiere hacer una educación en la que se postula que se puede tener, los niños pueden tener sexo con adultos. O sea, no se puede llegar a esos extremos. Hay cosas básicas, me Estoy de acuerdo. parece, de la educación sexual, que es enseñarle a las personas a cuidarse, a tener los distintos métodos para poder disfrutar el goce de su sexualidad en el tiempo en el que la deben hacer, o sea, no como esa locura de la ministra española que dijo que los niños pueden gozar su sexualidad. Pero Milei no dijo hay que reformular la ESI, dijo yo voy a sacar la ESI. No dijo voy a sacar la carga política, la carga ideológica, que no es parte de la cuestión sexual, yo opino que no es parte. No dijo voy a sacar esa parte, dijo voy a sacar la ESI en su Sí, habló en completo, contra, digamos. como en su momento Pero vos creés que experto tiene habló que en haber- contra de la ESI, como a otros liberales que Sí, pero ¿vos creés que fallan tiene de que haber ver, educación sexual eh, o ni siquiera tiene que haber educación sexual? no, yo creo que en las escuelas tiene que haber educación sexual, que ¿Qué es es lo que habría que esencial. sacar? ¿Qué es En lo la que ustedes educación- ven? En la educación no hay uno ustedes, o sea, hay Vos diferentes sos un militante opiniones. de Milei. Yo soy militante Bueno, de Javier Milei ¿qué y es de lo- Libertad Avanza, pero qué es puedo lo tener que- opiniones No, diferentes. no, pero ¿qué es lo que vos ves en la educación sexual integral actual que hay de más que no es educación sexual? ¿Qué es lo que hay en la educación sexual integral en la ESI que no es educación sexual? En la realidad, no es un tema de que no es educación sexual. O que, Es o que habría sacar. en el integral se meten un montón de cosas. O sea, te empiezan a querer enseñar sobre toda la vida. O sea, bueno, a ver cómo te podés enamorar y cómo podés hacer esto y como el otro. Hay escuelas en las que han llegado a estar haciendo gestos de que chupaban una pija para mostrar a los chicos cómo se chupaba una pija. O sea, me parece esas situaciones. O sea, hay abusos en la educación sexual integral. No es un mundo Sí, perfecto. pero lo mismo pasa en la educación tradicional, cuando explican algo de política y abusan también con el entrenamiento. la cuestión es que acá tiene que ver con, vos hablabas de la propiedad, la primera propiedad que es el Natural. cuerpo. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de los chicos, no podemos estar haciendo cualquier cosa. Tiene que ser una cosa respetuosa y sencilla. Por ejemplo, cuando hay gente que habla de educación sexual en jardín, vos estás hablando de una simple explicación a los chicos de, Sí, bueno, que tu mirá, cuerpo es no tuyo. podés estar con gente grande, Sí, sí, sí. no importan las leyes anarquistas, no podés estar con gente grande porque está mal, porque no estás preparado para poder decidirlo por tu propia forma y demás.
se acabó, no hay mucha más explicación. Después avanzan los años y le vas explicando cada vez más cosas a los chicos sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, que la vayan entendiendo, que se vayan familiarizando con ella. Si no lo reciben en la casa, que por lo menos lo reciban en la escuela. Eso está perfecto. Los chicos tienen que poder conocerse, tienen que poder nutrirse de saber quiénes son, cuáles son los límites que tienen que marcar en sus vidas y poder crecer como personas sanas. O sea, no podemos crear una sociedad de gente que después tenga problemas porque no recibe una mínima recomendación o formación para poder cuidarse y para poder, no sé, al menos alzar la voz si algo no corresponde. Yo estoy de acuerdo que esas cosas pasan, de que hay cosas que están de más en la ESI, pero eso que está de más, yo siempre que veo en Twitter o veo en algún lado, no está en la currícula oficial. Son cosas que son propias de los profesores que terminan desviando el tema hacia así, ideología de género o a cosas que no van y que no son propias de la educación sexual posta, digamos. Es que el tema Entonces, es que la yo ley creo de que, educación sexual claro, integral pero entonces incluye habría muchas temáticas de género que ¿Pero muchas están veces incluidas o es una incluso- cosa que agrega el profesor porque se le Pero canta? te digo una cosa, ¿Están incluidas? en mi escuela, que era religiosa, muchas cosas que se daban, o sea, yo creo que he escuchado más de temática de género, cuando se hacían charlas de ESI, he escuchado más de temáticas de género que de la educación sexual científica básica, de protección y de cuidado. Pero eso que sucede, ¿no es por los profesores? Eso es lo que yo dudo, porque para mí, capaz, habría que atacar al problema de los profesores, decir, che, enseñen bien lo que tienen que enseñar y no a la currícula que se está dando. O sea, ¿eso que se da además Sí. es propio de la currícula? ¿O es una cuestión que agregan los profesores porque tienen ganas de agregarla para adoctrinar, si se quiere? Es que no es tanto un tema, es un tema de profesores, de instituciones, o sea, es un tema de cuál es el ordenamiento y de si todos lo van a estar acatando, desde Eso, el primero bueno, al digo, último, eso, pero- desde el Ministerio de Educación hasta el último de los profesores. O sea, porque, o sea, si cualquier escuela puede enseñar cualquier cosa y de repente no sé, un sacerdote que quiere hacer una charla de ESI en un colegio religioso, quiere enseñar que, no sé, que tener sexo anal es la entrada del diablo, como decían algunos en algún momento, eso no es ESI. Eso no es educación sexual. Entonces ahí es la aplicación efectiva de la educación sexual en todos los colegios, es que se enseñen ciertas características, ciertas cuestiones de forma rigurosa, científica, y después que se le dé ámbito al debate. A mí no me parece mal que se le dé ámbito a la discusión o al debate sobre temáticas de la vida cotidiana, como decir, no sé, que se hagan charlas de ESI, pero que no sea esta cosa como pasa en las universidades, con el curso de género obligatorio, que no es esta cosa obligatoria, que puedan haber charlas, que se pueda hablar, que se pueda discutir sobre género, sobre formas de amor, sobre distintas cosas, porque a lo sumo la gente se nutre, porque en las escuelas estamos formando pequeñas sociedades, pequeños individuos que están formándose, que están encontrándose con otros. Es un lugar en el que a fin de cuentas van a aprender a vivir. Entonces coincidimos que tiene que haber educación sexual, no de la manera que se está dando actualmente. Yo O sea, considero que tiene que haber habría que educación reformularla, sexual, digamos. que hay O que sea, estás en contra de la posición de Milei. a mí no me parece que la posición de Milei sea la posición de Javier sea la correcta en este caso. Se La quedó- del tema de Decilo educación de sexual. frente, estoy en contra de lo que dice Milei. Pero lo estoy diciendo de frente. No, no, Vos estás queriendo correr, vos estás queriendo correr, vos estás queriendo correr La con una cámara. cosa que no es. No, pero A mí no me tiembla nada, o sea, yo tengo un montón de coincidencias con lo que tiene que ver con lo que el proyecto de perfecto. Javier Milei, pero también tengo diferencias como una cuestión como es la ESI. La ESI es una cuestión Bueno, esencial para la educación. Entonces, Como ¿estás de son los acuerdo centros de con- estudiantes. No, pero si mañana Javier dice, No me parece mal que tenga diferencias porque bancás la mayoría del yo proyecto. estoy en Avancemos, en una agrupación universitaria. Si mañana Javier dijera, que no lo creo, pero dijera como Una expert, experteada. que salió, claro, una experteada, genial. Saliera a decir que hay que destruir la política universitaria. Yo estoy completamente en contra de Sí, sí. eso. No solo por efectos prácticos, Es sino muy por poco efectos probable reales. que estés de acuerdo con el 100% de las cosas que dice Milei. Por supuesto. Podés bancarlo acordando un 90%. Por supuesto, Pero- y los que te quieran mentir, los que te quieran No, no, decir te banco están en de eso, te acuerdo banco. en todo, esos son los peores traidores. Porque los que se venden como que acuerdan en todo, después son los que más traicionan. Aparte, marca. aclaremos que yo no estoy con Milei, porque mira de reojo, yo no estoy con Pero Milei. Marco, a mí no, 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 me no, gusta Marco, Milei. porque estoy tratando de mirar a los dos. Pero marca que razonás. Digo, o sea, porque si vos bancás el 100% de lo que dice, es porque bancás a Milei y no lo que dice. Termina siendo fanático de Javier Milei y no del liberalismo. Yo creo que esta discusión lleva más a cuestionar, bueno, qué cosas dice Milei. ¿Cuál es el planteo de Milei? ¿Es liberal? A mí me parece que la conducción política de Porque Javier podemos Milei llevar, trasciende. hay que sacar la ESI como hay que sacar el Banco Central. Me parece que lo que plantea es,
hay un mundo malo y entonces vamos a ir a un mundo bueno destruyendo todo esto, aunque no se solucione con eso. Sí, pero a ver, el planteo, Para pará, hacer pero el planteo de banca central es un planteo teórico fundamentado y argumentado. No es saquemos la banca central y desaparece. El planteo de planteo dolarización o banca central es decir, bueno, busquemos la solución mágica. Y en economía no existe la solución mágica. No se puede gastar más de los recursos que te ingresan en una familia, a una persona, a una empresa y a un país. Buscar la dolarización o la destrucción del Banco Central y decir, con esto se soluciona todo, es buscar la solución mágica. Y decir, el problema de la ESI, independientemente de la ESI, que yo no tengo muy claro un montón de cosas y tengo otros conceptos, porque además, cuando yo iba a la escuela esto ni existía. Pero decir, bueno, vamos a buscar la solución mágica a los problemas. Mira, los problemas no se solucionan con magia, se solucionan estudiándolos, sacando información, haciendo estadísticas y ver cuáles son los problemas reales. Él, por ejemplo, plantea el tema de los problemas de los chicos que tienen problemas en sus casas de abuso y ese tipo de cosas. Claro. Habría que tener una estadística de saber qué porcentaje es y empezar a ver si tiene que ser una política general hacia toda la infancia o hacia a un grupo muy determinado. Pero no hay forma de que lo determines, tenés que hacerlo en la generalidad, porque si vos tenés que buscar a la persona que es víctima, o sea, precisamente un chico de 4 años que tiene, pongámonos en esa situación, un chico de 4 años que es víctima de abuso intrafamiliar, bueno, no puede identificarlo todavía, no tiene las herramientas. ¿Cómo haces para identificarlo y decirle, a vos te tengo que dar educación sexual y a él no? O sea, en realidad se trabaja sobre la generalidad. Yo lo que te digo es, hay primero que analizar si el problema es mayoritario y minoritario, y después que no se puede legislar en base a problemas minoritarios. Ya con que pase en una persona, quitarle la patria potestad a todos los padres porque uno abusó de su hijo. Pero no es quitarle la patria potestad. No es quitarle la patria potestad. Cuando a vos en tu casa, cuando vos en la escuela, al chico le están enseñando algo que va en contra de tus creencias, están reduciendo tu patria potestad. El chico tiene derecho a criarse dentro de la cultura de su familia, dentro de su familia. Hay casos muy particulares en los que hay que atender, pero es lo mismo que de un suicida. Pero vos decís que hay que dejarlo que se mate. Pero entonces estás en contra de un sistema de educación estandarizado, porque precisamente ahí vos en todo momento estás coartando la libertad del padre. No, yo estoy a favor de un sistema estandarizado a la antigua, que es, hay un tipo de conocimiento que se tiene que dar y otro, ¿entendés? Para llevarlo a lo básico. Las operaciones básicas de matemática, leer y escribir, geografía, biología, algunas materias. Ese tipo de cosas se tiene que llevar. Después no hay que complejizarlo más y meter cosas y a veces incluso, o sea, vos ves a los chicos ahora que tienen problemas para leer, llegan a la universidad, yo estoy en la universidad, los veo que tienen problemas de comprensión de texto y le dan un montón de cosas que vos decís, todo esto que le dieron es al pedo, y el chico y un universitario lee un texto y no lo entiende. No, estoy de acuerdo, entonces me parece que tenemos que agarrar por ese lado. Muchas nociones de cómo se da la educación, especialmente a nivel primario y secundario. De hecho, es por cómo se dan las cosas en nivel primario y secundario que después tenemos los resultados que tenemos a nivel universitario. Entonces, muchos de los problemas que uno quiere resolver cuando uno se quiere poner enfrente de la situación universitaria vienen de arrastre del resto del sistema educativo. Entonces ahí hay todo un tema. Pero digo, estos conocimientos que vos decís que son básicos, sí, pero después también la educación me parece que no es solo la formación en operaciones lógicas y o sea, es también construir un sentido crítico, es producir distintas formas en las que los alumnos puedan acceder a una ciudadanía. Eso en la mayoría de los casos lo puede probar la familia. O sea, pero eso también eso, por ejemplo, es la posibilidad de que haya un homeschooling, que está perfecto, que haya una posibilidad de que los padres eduquen a sus hijos desde sus casas, que se registre de una forma como se hace en algunos estados de Estados Unidos o en otras partes del mundo. Son propuestas que tienen que ver con decir... con la ESI? ¿Cómo? ¿Y qué hacemos con la ESI? Eliminarla, ahí en ese caso. No es un tema de eliminarla. Yo no vos tenés una educación sexual, vos tenés una educación sexual en el sistema estandarizado, en el sistema por eso, yo cuando digo, para mí tiene que estar, lo digo basándome en que está la educación pública y de que está de determinada manera. Sí. Si hubiese otros tipos de educación, digo, no, está claro que no es yo no quiero que sea pública, pero me baso en que está pública y con esa presuposición, digo, bueno, tiene que estar la educación sexual integral. No de la manera que está.
modificada. Es que Pero digo, ese es el me planteo. cuesta abstraerme a la realidad actual. A mí me parece que una situación que le sucede muchas veces, más veces, son pocas, pero son más de las que deberían ser a Javier, es que se deja correr con preguntas y las contesta de la manera perfecta en la que las quiere que las conteste el entrevistado. Claro, El entrevistado quiere que las conteste de una manera A y Javier las contesta al pie de la letra de como las quería el entrevistado que la conteste. Y no le... Porque es muy y le sincero. pifia, digamos, sí, pero le pifia También tal por vez eso, en cómo se ha planteado en este tipo de propuestas. A mí me parece que es lógico que la propuesta sea reformar la educación sexual integral, primero porque de izquierda a derecha el planteo, ¿no? Porque me parece que es un tema más allá de ideologías. Es un tema que es, vos tenés que reformar la educación sexual integral, primero porque no se está aplicando en ningún lado. O sea, no se aplica de la forma en la que debería, no está garantizado que se aplique en todo el territorio nacional. Segundo, porque si vos querés tener educación sexual integral, tenés que también plantear cuáles son los objetivos y cuáles son las formas en las que tiene que hacerse. Y hay cosas que se terminan dando en las currículas de educación sexual integral que aparecen en los libros de texto que vos salís espantado. Sí, sí. Entonces, eso es lo que yo creo que... Por ejemplo, y hay veces que se han hablado de situaciones así de pederastía. Casi con libertad en los libros de texto. En algún tipo de libro de texto que he visto circulando por ahí. Sigo pateando la botella. ¿Tenés agua? ¿Mm? ¿Tenés agua? No tengo nada. Tengo sed. No tenemos asistencia todavía. ¿No hay agua? Ahí hay Pepsi. Pepsi fría. no de marcas. Bueno, No nos pagan. hablando del agua, la ecología tiene que ver con el agua. Bueno, para pasar al siguiente tema, las ecologistas radicales que tiraron una lata de tomate en el Museo del Arte de Londres. ¿Ese activismo, ustedes creen que funciona de esa manera o hay otras maneras de hacerse mejor? ¿Qué pensás vos? Porque Yo vos, que pienso, bueno. vos preguntás Hace la pregunta. como si él fuera el, ¿viste? Yo pienso que hay maneras de resolverse, por ejemplo, con el mercado mismo. Por ejemplo, ¿Seguimos, tío? Que en el mercado comprar las latas de tomate. ¿Cómo qué es? ¿Qué es lo Se del nos fue el director. Esperemos que venga el director. Fue a buscar pero- agua. Y pero no va a poder ponchar las cámaras. Va a poder hacer lo que necesite hacer. Yo creo que que mediante el mercado, por ejemplo, se dan soluciones como la Serenísima, que hace poco lanzó una leche vegana. Digo, y eso no requiere que vaya un vegano y se empiece a, no sé, a tirarle tomate a una vaca. O sea, creo que terminan siendo peores y terminan siendo contraproducentes ese tipo de activismo de tirar una lata en un cuadro de Van Gogh cuando la mayoría de gente dice esto es ridículo Ahora tú, y le termina quitando entidad a ese activismo. O sea, pierde Tu planteo valor, que- pierde valor. O sea, quiero capaz la es leche válido. vegana es a favor del ambiente. No, no, Primero no. aclaremos, la leche vegana no existe. No, yo lo que digo, después hablamos de si existe o no. Son simplificaciones, me parece. Yo lo que digo es que Son, Si uno tiene son que estar- falsificaciones. bueno, Uno leche, tiene leche que que estar todo no, el que no tiempo tiene aclarando. violencia animal atrás. No es leche, un líquido de verdura o Bueno, un líquido de soja. salía un líquido de soja gracias a que los veganos demandaron colectivamente, o por sumatoria de individualidades, en realidad demandaron leche vegana. Se lo demandaron al mercado, ¿cómo? No consumiendo la otra leche, prefiriéndose leche, comprando leche vegana, aunque sea más cara en otros mercados, en otras marcas. Bueno, entonces la Serenísima notó esa señal de mercado y produjo leche vegana. Entonces creo que esa manera es la mejor manera de hacer activismo. No ir y tirar una lata de tomate en un cuadro de Van Gogh. Porque Porque, en no tiene realidad que es ver- activismo porque la de mayoría de demanda. gente no le da entidad. La mayoría de gente va a decir que es ridículo. Desde el punto de vista político es altamente fascista. O Pero- sea, pero más allá de- es no admitir que... Es contraproducente. Es una violación es- al yo creo que es patrimonio de la humanidad, del contraproducente. patrimonio histórico de la Está humanidad. bien, pero también. desde las personas que creen que haciendo un... Es como los anarquistas, que le gustaban a él, Está fría. que creían que las soluciones eran matar al príncipe, matar a tal político, ¿entendés? No logran absolutamente nada y es totalmente contraproducente, pero al mismo tiempo es yo impongo... Sé que no va a querer. Acabamos de tomarla de dos Yo voy a bocas, no la va a intentarlo, ¿no querer. querés? Entonces, no. Estás mal de la cabeza. Yo ¿No lo conocés yo lo ya? intento, yo lo intento. Como darle la mano, ¿no? Hoy me saludó con el cochete, yo estaba sorprendido. Ah, ¿sí? Sí, porque vino y ¿qué le voy a decir? ¿Viste? Llega un momento, pero sinceramente... Bueno, continúa. Bueno,
No, yo creo que en realidad es el de estas dos chicas es puro autoritarismo. Como fue el caso de los que entraron en la escuela rural. Es que es el mismo son efecto, grupos es el mismo efecto. terriblemente autoritarios y que hay que ver qué problemas tienen psicológicos detrás. En la interna de esa agrupación, ¿no hay un momento que dicen, che, esto es contraproducente? ¿No estaría funcionando? ¿Terminamos quedando ridículos en vez de lograr algo? Porque yo creo que ellos ven, hay un momento en el que se convierten en talibanes y creo que piensan que las cosas son como son, y como ellos dicen, y que sí, pero yo no... entonces tienen que violar, porque no están violando ellos a la rural. La rural ya le pasó por encima a ellos, a los animales, lo que sea. Poniéndome en ese lugar. Entonces, mirá, pasó por encima de la gente que aún está poniéndome ahí, en ese lugar de decir, che, hubo una invasión previa de la rural hacia nosotros, porque puede ser un pensamiento que ellos razonan realmente, digo, ¿por qué creen que es útil ir a tirar o ir a meterse en la rural o ir a tirar una lata de tomate? Porque a lo mejor, o sea, a lo ¿No se mejor dan cuenta porque que no funciona eso. depende que sea. No les importa. Porque a lo mejor lo que buscan es la fama personal y los 15 minutos de fama. No es lo que Mira, no es lo cuando que dicen que buscan. a ver, cuando fue lo de la rural, les hicieron reportajes a los que hicieron eso. Y el que planificó todo estaba engolosinado contando cómo lo habían planificado. No los motivos, sino su acción, ¿entendés? O sea, estaba en su minuto de fama, sí. La causa contra la carne entonces no le falsos. interesa totalmente. Son falsos. Totalmente. O sea, no lo hacen por la causa, lo hacen por ellos, ¿no? Es que si hicieran algo por la causa, se pondrían a estudiar biología y entenderían que la ganadería en realidad es a favor del ambiente. Sí. De hecho, de las actividades humanas, la ganadería es la que más compatible con el medio ambiente es. Yo en este caso no sé muy bien cuál es, digamos, por lo que ellos luchan, pero vos sabés, tipo... Yo tampoco. Tampoco nadie sabe. O sea, ellos dicen just stop oil, o sea, están en contra del consumo de aceite de girasol. De hecho, le tiraron un cuadro. ¿De girasol o de petróleo? No, por el cuadro era de girasol. O sea, representativamente tiraron contra ese cuadro. Pobre que tiene que ver Van Gogh, no sé, pero bueno, hicieron eso. ¿Qué tiene que ver el girasol? ¿Y qué tiene que ver Van Gogh? Porque, o sea, no, pero la producción de aceite de girasol, sí. Independientemente de ciertos procesos, en realidad, si uno lo hace de manera natural, no tiene ninguna afectación con el ambiente. Claro. Lo que pasa es que esta gente tendría que tener menos ideología y entender cuál es el ciclo de los gases. Y que el problema está en las ciudades. Sí, y que el problema está en el uso de energías fósiles. Y en la construcción, cerca del 50% de los gases de efecto invernadero tiene que ver con el uso de cemento y de concreto, que es lo que predomina en las ciudades. Y el transporte marítimo, o sea, logístico de todo tipo y personal, que se hace con energías fósiles. Ese es el problema. Claro. La ganadería no tiene ninguna afectación, la producción agrícola depende cómo se haga. Sí, la mayoría de activistas lo hacen por moda. O sea, muy pocos son los que realmente se interiorizan. Para mí deben tener un gran vacío interno. No, pero muy pocos se interiorizan realmente, investigan y ven cuál es la solución real. La mayoría de gente es... La base es la ignorancia. Sí, es una cuestión de pertenencia. Instinto de tratar de pertenecer a un grupo y decir, bueno, están... No sé, en Londres será cool estar en contra del oil. Bueno, acá fue cool estar a favor del aborto. Y no lo digo porque esté en contra del aborto. Pero digo, son modas y prevalece más la moda que interiorizarse sobre el tema y tomar una decisión racional. A mí hubo dos alumnas que yo sé que se fueron enojadas, ¿entendés? Porque eran veganas, empezamos a tocar el tema ya fuera de horario de clase, y yo lo que hice fue explicarle el ciclo de los gases. Sí. Y le decía, mirá, si no querés comer carne, no la comas, eso es una opción, pero al mundo no lo vas a salvar no comiendo carne. Sí. Porque la producción ganadera tiene que ver con el ciclo de los gases, y el ciclo de los gases se va a dar, vos comas carne o no comas carne, haya ganado o no haya ganado, porque el ciclo se va a dar. ¿Entendés? Entonces se van enojadas porque pasó a ser una religión. Claro. Sí. ¿Entendés? Simplemente. Bueno, si quieren pasamos ya al tema picante. ¿De qué es el liberalismo? Terapia de picante. O sea, se durmió. No, ya terminamos con el bloque de actualidad. Y ahora me gustaría un poco también presentar un poco el programa. Vamos a estar hablando, como se dieron cuenta, de opiniones distintas. ¿Cuántos minutos de programa? ¿Cuántos minutos vamos?
Estamos Perfecto. a 1 hora y 10 y vamos a presentar qué mierda es Día L y qué mierda estamos haciendo acá. Ah, bueno, pero A se 1 hora y 10, notó, vamos. se notó que cada uno tiene una postura diferente, Sí. porque cada uno interpreta el liberalismo de formas diferentes, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió a mí la otra vez, y estaría bueno decir cada uno qué es el liberalismo, qué representa para cada uno. Vos ya adelantaste que es una praxis política y que no es algo más, para mí es algo más filosófico. Entonces, bueno, si quiere cada uno introducir qué es el liberalismo, arranca uno de ustedes dos. Que arranque Agus, que se está quedando. Sí. No estoy quedando Yo no quiero- dormido. Ya está. Después que le pegaron a Milei ya quedó. Eh, ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué pregunta? Para como diría vos. Cristina. Ese proyecto de vida propio. Exacto. Él iba a decir eso, ¿eh? A ver, el liberalismo creo que ante todo es que ahí yo tengo muchas más coincidencias capaz con la visión de Emilio del liberalismo como una postura política, una postura filosófica, pero sobre todo yo lo pienso el liberalismo como un fenómeno, más que nada el fenómeno nacional del liberalismo, pues yo siempre digo que hay tres identidades políticas muy fuertes en Argentina que vos podés encontrarte más a la izquierda, más a la derecha y podés encontrarte, podés encontrarte con cualquier de estas tres identidades políticas nacionales, que pueden ser liberales, desarrollistas o peronistas. Vos tenés desarrollistas Peronismo. más en la derecha, más en la izquierda, peronistas más en la derecha, más en la izquierda, liberales más en la derecha, más en la izquierda, y vos tenés un eje, una composición ahí política que hacen al ser argentino. Por eso yo, cuando hablábamos del 17 de octubre y de la vigencia de las ideas peronistas, es que digo que hay una parte de la identidad política peronista que quedó arraigada culturalmente en la Argentina. Hay una parte de la identidad política liberal que quedó arraigada en la identidad política argentina. Con el desarrollismo pasa otra cosa que tiene tiene que ver más con la función del Estado. Lo otro tiene que ver más con identidades políticas. Lo desarrollista hasta hoy en día tiene que ver más que nada con la cuestión del poder. Y que con distintas personas de distintos ámbitos en el Estado se han encontrado de una forma u otra dentro de esa identidad, dentro de esa forma de pensar la cuestión nacional. Entonces ahí el liberalismo es una de esas posiciones y el liberalismo se planta como una identidad que tiene que ver con la libertad. El valor básico del liberalismo es la libertad. Para eso es Día de L. Para eso es, o sea, la L que era, no, en su lunes. momento era de lunes, era el chiste del lunes, pero también, sobre todo, era por libertad. La libertad de ser, de hacer, de pensar, de todas estas cosas que estamos discutiendo nosotros. Es la casa en la colina que mencionaba Reagan en sus discursos. Es ese aspiracional del ser humano de poder vivir felices. Y para vivir felices tenemos que ser libres. Es la forma que hemos encontrado de alcanzar la felicidad. De ser al máximo lo que nosotros queremos ser sin joder al resto. Bueno, yo tengo una posición distinta, nos sorprende, pero creo que el liberalismo parte, digamos, del axioma, que no debe ser demostrable por ser un axioma, de que el cuerpo, cuando vos nacés, es tuyo. O sea, vos sos propietario de vos mismo. Entonces, de eso deriva los derechos naturales, que los derechos es, digamos, la manera de vivir éticamente en una sociedad, y de ahí deriva la ética de la libertad. O sea, para mí el liberalismo es un conjunto de valores que forman esta ética, que es la ética de la libertad. Entonces, a partir de que tu cuerpo es tuyo, por eso cuando algunos liberales dicen, no, yo estoy en contra de que se vendan los órganos, obviamente los tuyos, no entiendo qué entienden por liberalismo, ¿no? Porque si tu cuerpo es tuyo, ¿por qué vos no podés comerciar con vos mismo? ¿De quién es tu cuerpo si no es tuyo? Entonces, partiendo de esa premisa, digo, para vos poder obtener tu felicidad, buscar tu felicidad, como decías vos, tenés que poder decidir sin coerción, entre todas las alternativas decisorias que tenés en la vida, en libertad. Entonces, ahí entra el segundo derecho natural, que para mí es la libertad. Y el tercero es poder usar y ser dueño de lo que vos creás, extrayendo de la naturaleza, con tu mente, con tus manos, con tu cuerpo, con tus ideas también, poder ser dueño de eso que vos producís, que es la propiedad privada. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que hay, sí, tres tipos de liberalismo. Bueno, está el anarcocapitalismo, el minarquismo y el liberalismo clásico. Yo lo que creo que entiendo el minarquismo, pero no el liberalismo clásico, porque el minarquismo lo que te dice es, bueno,
voy a permitir que esté el Estado para cuidar esos derechos naturales. O sea, no veo otra manera de cuidar la propiedad privada sin un Estado. Entonces lo entiendo. Pero después surgen otros derechos que, por ejemplo, Ayn Rand lo llamaba derechos colectivizados, que son, por ejemplo, derecho a la educación, a la salud. Pero esos sí o sí colisionan con el derecho natural. O sea, si vos crees que tu cuerpo es tuyo, que tenés derecho a tu propiedad privada, tenés derecho a tu libertad, ¿cómo es que vos decís, bueno, tenés derecho a la educación? Si para tener derecho a la educación tenés que invadir la propiedad de otro. Entonces, no entiendo el liberalismo clásico desde tu punto de vista, que dice, bueno, para mí tiene que haber salud y educación. Y estás invadiendo la propiedad de otra persona. Para satisfacer ese derecho tenés que sacarle a otro y reasignar esas preferencias en otro. Ese capital que obtuvo en un mercado libre a otro. Y eso no es liberalismo. Para mí, bueno, el liberalismo, como digo, es un conjunto de valores que parten del axioma de tu cuerpo es tuyo. Si vos crees que tu cuerpo es tuyo, no entiendo cómo no llegas a esa conclusión. Porque una cosa es agarrar una idea Primero y definir llevarla a un extremo ridículo, y otra cosa es mantenerla Primero dentro. definir el liberalismo. No, el liberalismo, yo creo en. Claro, o sea. El liberalismo para mí, primero, es para aplicación política, no es una discusión de trasnochados. Las discusiones de trasnochados no sirven para absolutamente nada, sino que van a tener una aplicación práctica, ¿entendés? Es discutir cualquier gansada, porque seguimos en el bar a las 6 de la mañana, ¿entendés? Para mí el liberalismo tiene una aplicación, es una idea que surge para proteger a los débiles de los fuertes, ¿entendés? El origen y el planteo inicial es la igualdad ante la ley. Lo que vos podés, yo puedo; lo que yo no puedo, vos no podés tampoco. Que surge dentro de una sociedad concreta. No es algo que se le ocurrió a algún delirante y escribió un libro, ¿entendés? No voy a nombrar a Rothbard, pero ejemplo. ¿Entendés? Un delirante que llevó una idea a un extremo. Una ética. Llámalo como quieras, ¿entendés? Pero ¿cuál es la ética de tu ideología? O sea, ¿cuáles son los valores que defiende tu ideología? La igualdad ante la ley, el respeto a la propiedad privada, ¿entendés? La posibilidad de una persona de desarrollarse en base a sus esfuerzos, o sea, a sus ideas, a su trabajo y a su suerte. ¿Entendés? La búsqueda de la felicidad, lo que cada uno crea que es esa felicidad, pero obviamente dentro de límites normales. ¿Entendés? Porque cuando se hacen esas teorizaciones como haces vos, se olvidan de que todo se plantea dentro de límites normales para una sociedad contemporánea. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, estoy a favor de la libertad religiosa, con ciertos límites. No voy a avalar que se empiece a practicar, qué sé yo, la cultura azteca y que empiecen a hacer sacrificios todas las tardes para que el sol vuelva a salir. O sea, judíos, católicos, musulmanes, las distintas religiones más o menos ordenadas y más o menos lógicas para la sociedad actual. Ahora, sacrificios humanos no. Entonces vos, en la teoría de la sociedad... No, yo estoy terminando. Yo tuve que escucharte. A vos que sos un delirante anarquista y a él que es peronista. Reconocelo, primero que sos de Boca y segundo que yo te escucho hablar a vos y empiezo a escuchar a Huguito del Carril cantando una marcha. ¿Entendés? Entonces todo tiene ciertos límites. Yo estoy a favor del liberalismo, si de Sarmiento, es mejor. De Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, entonces, donde hay educación pública, donde lo que se busca es que la sociedad avance, ¿entendés? Con un Estado pequeño pero efectivo, ¿entendés? Con propiedad privada que tiene que ser garantizada por el Estado, es la única forma, porque o la garantiza el Estado con su fuerza a partir de leyes que plantea que somos todos iguales, o se garantiza por la fuerza del más fuerte sobre el más débil, y el más débil. Y te aclaro una cosa, cuando se llega a los monopolios, no se llega al capitalismo perfecto, se llega al comunismo. Que sea necesario el planteo de Marx es la conclusión, es el paso siguiente a los monopolios absolutos. Que sea necesario el Estado para preservar la propiedad privada, lo entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo no ves una contradicción en el respeto a la propiedad privada, que dijiste que es un valor que vos defendés, ¿o no? Sí. Pero como todo tiene sus límites. O sea, para vos, que haya educación pública
es válido, o sea, para que haya educación pública es válido invadir la propiedad de otra persona. No se invade la propiedad de otra persona. ¿Y cómo Todos se- vivimos en sociedad y entonces. Pero si alguien no quiere manejamos pagar ciertas impuestos, te están invadiendo. Está- pero, pero puedes pide decir fuera- que estás a favor. Puedes decir que estás a favor de la invasión de la propiedad privada, pero no puedes No decir que es estás a la favor de la invasión. invasión y el respeto. Pero es como todo dentro de ciertos límites. No, bueno, pero el límite se encuentra, en tu caso, en que haya una educación pública. O sea, vos decís, bueno, yo quiero que haya una educación Y pública. yo te lo voy a explicar también por qué. Pero no porque, podés porque ver- la política. Dejate porque- hablar, dejate hablar. Vos no podés ver necesaria una educación pública y a la vez un respeto a la propiedad privada. Porque para que haya educación pública tenés que sacarle propiedad privada a alguien y poner educación pública. Gratis no es. O sea, a los docentes se le paga un salario. Sí, obviamente. O sea, digamos, ¿la plata de dónde sale? De la propiedad de otra persona que vos decís que hay que defender. Está bien, pero eso surge de un acuerdo de la sociedad donde la mayoría toma una La decisión. mayoría. ¿Y la minoría? Y la minoría tiene que Se la ser invadís. respetada en cierto A la nivel. minoría se le envía la propiedad. Pero no, pero puede estar. Puede decir, sí, a la minoría hay que enviar la propiedad. Si surge una minoría de gente con una religión que quiere hacer sacrificios humanos, y no se respeta ese derecho de la minoría. O sea, Si hay alguien que considera que puede Pero- vender a los hijos, Bueno, pero si ese derecho, si hay alguien- déjame terminar, si hay alguien que considera que sus hijos son su propiedad y que los puede vender, bueno, ese derecho no se respeta, si hay alguien que porque hay considera- valores. Y lo que yo te quiero decir, porque vos haces una discusión teórica de café. Para mí la política se aplica en la realidad. Pero Y para la, mí el y la liberalismo no es política, político. la política se aplica en sociedades Pero concretas. el liberalismo va a ir a política. Entonces es no que- es nada. Claro. Sí, es un conjunto de valores que forman una ética. Si no, Pero si es un si conjunto no de son valores, es aplicables una a la nube de política, es pedos. discusión entre borrachos. No, es aplicable en medida que te alejas del derecho positivo, que es el derecho que sancionan personas de carne y hueso, y no viene de ningún axioma natural como de que tu cuerpo es tuyo. Es aplicable y es funcional en medida que se aleja de ese derecho positivo. O sea, Mirá, mientras más te alejas de la Todo derecho se jurisdicción, aplica de la dentro de una sociedad. Mientras vos que te alejas de esa legislación positiva y te acercás al derecho natural minimizando el Estado, ahí sí funciona el liberalismo. Y tiene una praxis política, pero no es el liberalismo. O sea, es una praxis que va en favor del liberalismo. Bueno, pero ahí vos tenés un conjunto de valores, por eso a mí me parece... Para mí son todas palabrerías que no dice. Te lo digo sinceramente. Es palabrerío que no hizo absolutamente nada. No tiene. Mira, Arturo Pérez Reverte dice: todo ya pasó. Todo ya pasó. Lo que nos parece nuevo es porque lo olvidamos. No existe en la historia ninguna situación que se haya dado, por lo menos exitosa, de un planteo de esta ética de algunos referentes de mediados, posguerra mundial, que se deliraron con ideas ridículas sobre la libertad. Pero y todo que ese no tipo de exista no cosas. implica... Si no existe, no, a ver, Pero no implica que no podés ponerte a discutir Pero- sobre cosas que no existen. Pero yo no discuto no estoy defendiendo un modelo de un lugar que ya existe, de un país que lo aplique. Yo estoy discutiendo sobre la idea, sobre si algo es ético o no. Por eso te Para digo, mí Pero- que haya educación pública no es ético es porque discusión, invade la propiedad de otra discusión entre persona. borrachos. Pero estás tomando, y eso es lo que siempre lleva a la catástrofe, estás tomando un valor como un absoluto. Tomar a la libertad como absoluto termina siendo contraproducente también para la defensa de las ideas de la libertad. Cuando uno quiere defender la libertad y defiende la libertad como absoluto, defiende un pedófilo abusando de un nene. No, pues estás invadiendo de la otra persona. No, y- pero vos estabas recién diciendo que vos querías una sociedad en la que se podía hacer lo que se quiera según los marcos normativos de sin- cualquier... No, sin y invadir... si es competitiva, No, sin si invadir... es competitiva sin la invadir sociedad de los libertad y la vida de otra pederastas, persona. Si vos entonces estás los violando a pederastas un hombre- ganan y se violan a todos los nenes. Estás equivocado. Yo acabo de decir que vos no podés... O sea, de hecho, lo único que se le obliga a otro individuo, por eso son derechos negativos, es no tener que invadir los derechos de otro. Vos no tenés que hacer nada per se para vivir en una sociedad. Simplemente tenés que no ir en contra de los derechos naturales de otro. O sea, vos lo que estás planteando en la vida en un país, en un mundo de ángeles. no. No. sea, Sí. Sí. En la Edad Media, no recuerdo el nombre del que planteaba, que decía, la ley debe servir para que los buenos puedan vivir entre los malos sin sufrir No, yo no sobresalto. Déjame. Pero yo no planteo que En el alguien planteo, no vaya a en el invadir. planteo No. variano que te gusta a vos, el mundo tiene que estar compuesto solo por ángeles. No, yo no planteo que va a haber únicamente ángeles y que no va a haber gente que quiera invadir los derechos naturales de otro. Puede pasar eso. Y para eso
existe el mercado donde pueden competir empresas de seguridad y justicia. Pero en el mercado, discúlpame, en el mercado, y hoy lo vemos, existe un mercado de sicarios. Y no me parece que sea la demostración de una sociedad hermosa. Pero no estamos en un narcocapitalismo. ¿No qué? No estamos en una sociedad anárquica. Yo digo en una sociedad No, ideal. pero yo lo que te planteo, en una sociedad ideal, yo puedo pagarle a él para que te mate a vos. Sí, yo puedo tener mi sistema, mi seguro de justicia y seguridad que me cubre ante eso y me No, defiende. somos 4. Yo le pago a él y a él. Está bien. ¿Y tus derechos? pero Gana el que mejor se defiende. gana el que más capital tiene. No. Gana el que más capital tiene y el capital- resto se el caga ca- muriendo. No, y el Claro. capital está ponderado por las decisiones el individuales. liberalismo vino para frenar el que tiene eso. Más capital, el que tiene más capital, el que tiene más poder, es el que pudo hacer que los individuos lo elijan a él. Mira, yo tenía un profesor que decía, nadie quiere el poder absoluto si no es para abusar del poder. Y esto es lo mismo. ¿Entendés? Un tipo que hace saltar la banca, que pone en peligro la banca de Inglaterra, como lo hizo Pero ya estás perdiendo un Soros. escenario con Estado. No. Sí, Ahí tenés el ejemplo de un privado Pero haciendo está lo que quiere con su capital y jugando con la sociedad como si fueran Playmobil. ¿A vos te parece lógico? No, pero estás partiendo de una sociedad donde ya hay Estado. No, yo te donde estoy hay contando, estados salvando bancos, donde hay te Estado estoy contando, emitiendo para salvar a te estoy a contando bancos. un caso concreto que existió. Un tipo apuesta contra toda la sociedad y revienta a la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene el poder económico para hacerlo. ¿Quién? Soros. ¿Estás mencionando? Sí. Sí, fue el caso contra la Libra. ¿Puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo? ¿Lo puede hacer? Lo hizo. Eso. Lo hizo con un Estado. Y tiene que haber leyes que impidan ese tipo de Pero cosas. ¿lo hizo o no? ¿Eh? ¿Lo hizo o no? O sea, digo, si lo puede hacer con un Estado ya es un error que tiene el sistema actual. El O sea, problema... ya es una posibilidad. Pero vos imaginate ya es que un si riesgo, teniendo un Estado ya es un intentando riesgo frenar que la tiene el sistema situación. actual. O sea, estás planteándome algo que es un riesgo que ya existe actualmente. Fíjate una cosa. O sea, en cuando... mi solución sería minimizado ese riesgo, pero seguiría No estando. sería Cuando minimizado, queremos- sería abrir las puertas del infierno. Cuando queremos hablar, no sé, La teoría del caos. saliendo de, digamos, pero tiene que ver, saliendo de la libertad, pero cuando queremos hablar de democracia, también genera un problema hablar en absoluto de democracia. Pues la democracia en absoluto genera la ponderación de esta cuestión que también vos crees, que es la dictadura de las mayorías. Ahí vos tenés dictadura de las mayorías. Cuando vos estás en una democracia con restricciones, no hay dictadura de las mayorías, porque se protege a la minoría, se la contempla a la minoría. Porque en la democracia tiene que haber un balance entre los derechos Pero la individuales democracia- y los derechos y la democracia. Pero la democracia Exacto. Benjamin Franklin decía, hay una gran a diferencia. eso es lo que voy. Lo que hay digo una es lo dictadura siguiente. que obliga a la minoría a acatar lo que decía la mayoría. Eso es la democracia. No, Es- eso es es la obligar. democracia, eso es la Es una democracia como un dictadura valor la absoluto, mayoría. como un valor absoluto. No, a ver, si La la democracia mayoría como valor decide votar a un absoluto- político que aumenta los impuestos, todos La los que son democracia- minoría tienen que pagarlo igual. La democracia Porque el como monopolio valor de la violencia absoluto no sirve, porque la No democracia creo. como valor absoluto es tiranía. La democracia como un sistema de representatividad, como un sistema de que el pueblo pueda tomar sus propias decisiones por distintos mecanismos y poder dar a un ordenamiento de la sociedad que sea lo más plural posible y que le dé precisamente herramientas para esa libertad, eso es la democracia que hay que defender, que es la democracia liberal, que se acompaña de los estados republicanos que tienen pesos y contrapesos para el poder. La libertad también, como absoluto, termina condiciendo a las peores tiranías. Pero sigue- porque si no es una sigue tiranía, si invadiendo no la es una minoría. tiranía del Estado, La es democracia una que me tiranía del planteás mercado. vos. Y a mí me importa un carajo Pero la que democracia sea... que me pero a mí planteás me- vos es la misma democracia que sigue vulnerando los derechos naturales de la minoría. a mí No, me- no, es que hay una parte lo que sigue vos no vulnerando, entendés. lo Y sigue es que vulnerando. todo individuo vive dentro de una sociedad. Obligado. Bueno, andate. Andate. Pará. Está bien, pero estás planteando un escenario. Hay un donde montón no de un lugar. islas. Es básico. Hay un caso en en el Italia, Índico. hay un caso en Italia de un chabón que se puso en una isla alejado de tierras Sí, internacionales. la isla de la Rosa. Claro, se fue alejado de islas internacionales y el Estado dijo, mirá lo perverso que es, dijo, voy a ir y voy a agrandar la tierra de mi Estado. O sea, se cagó en la ley que había puesto antes de decir tierras internacionales a 15 kilómetros, no sé el número. Eran 15 y dijo, bueno, ahora son 20, pum, te tiro una isla a la mierda. O sea, ni siquiera puedes irte a una isla internacional. Ni siquiera puedes irte a tierras internacionales y poner una isla ahí. Porque el Estado va a ir, si te va medianamente bien, y va a ir y decir, no, ahora ir territorio internacional se achica. Yo estoy a favor de hacer una suscripción popular, construirle una isla en el medio del océano para él solito. No, para ¿entendés? mí todos los ANCAPs. Sí, para todos, para todos. Bárbaro. Para todos, sí, para todos los Compro, ANCAP. compro, Llévense compro, a compro. Milei. Sí. Se lo llevan a Milei, por favor. Milei es ANCAP.
A mí me parece que no. Entonces, ¿por qué dijiste Milei? Quizá vaya igual. Él plantea que sí, pero bueno, a mí me ¿Cómo? parece que no. ¿Qué dijiste? No entendí. No, que se lo lleve a él. Se va a Valetti y le mandamos el disco No me compacto tortures. con la marcha peronista. No me tortures, yo no quiero Otra ir a isla, otra esa distopía, esa monstruosidad. Pero bueno, a ver, volviendo al tema, o sea, a mí lo que me parece es que libertad como absoluto termina conduciendo a tiranías, porque vos no tenés el límite que te da el encuentro con el otro. El encuentro con el otro te empieza a dar una responsabilidad para con el otro, una responsabilidad en esa cuestión que es el encuentro social. Es básico, o sea, vos empezás a encontrarte con uno, te podés encontrar con otro, se forma una comunidad. Pero esa o sea, cooperación- es la historia de la humanidad, de tribus a sociedades Pero ¿y civilizadas como las es que el tenemos hoy en conflicto- día. ¿Dónde es el conflicto de la cooperación social con el anarcocapitalismo? Replanteame tu pregunta, O ¿a qué sea, te ¿por qué refieres? decís que conflictúa eso que planteás vos, que es la cooperación social entre individuos? ¿Por qué decís que eso conflictúa con el anarcocapitalismo? Porque el anarcocapitalismo, en los términos en los que vos lo planteás, no tiene ningún tipo de Al contrario, o sea, vos cooperás con otra persona porque yo no voy a ponerme, como dice él, en Está una bien. isla a hacer mis zapatillas, mi pantalón. Pero vos estás- No, la- comercio el libremente con el que quiera anarcocapitalismo- hacer zapatillas, yo hago programas y comerciamos en libertad. Ponele que se mantiene ideal mientras son dos personas y no se quieren matar ninguna de las dos Al porque contrario, se mientras queda... más mejor. Claro, pero cuando son más, en algún momento empiezan a surgir los vicios del ser humano naturalmente, que Y ahí, surgen y ahí- naturalmente. y ahí La eso realidad. envía una señal al mercado para que haya empresas de seguridad y justicia. Pero esas empresas de seguridad y justicia, yo no me quiero imaginar Él no quiere entender. a Techint, yo no me No quiero quiere- imaginar a Techint con una fuerza policial, no me quiero imaginar a Grupo Clarín con una Y no va a fuerza pasar policial. porque esas empresas que mencionas son lo que son gracias al Estado. Claro, pero vos bueno, Sí, pero hacé una son empresas prebendarias. está o bien, sea, esto pero no es vos dejalo correr anarcocapitalismo, todo, esto es dejalo correr todo, troscocapitalismo. claro. Trosco. Ni siquiera. Con perdón de los bancaría- troscos. No claro, con perdón de los troscos, porque no bancarían, digamos, que las empresas tengan el poder para suprimir al individuo. Porque si vos es una decís, empresa está que- si es una perfecto que empresa te que suprima surgió está mal que te por suprima el una Estado, pero está interacción perfecto que me voluntaria. suprima McDonald's. Pero si McDonald's existe en una sociedad de anarcocapitalismo, producto. ¿McDonald's existe por culpa del Estado? ¿Todas las empresas del mundo No, que son pero monopólicas a ver, existen disculpame, por culpa del pero eso Estado? no- Agustín, monopolio. hay una discusión y el problema, y vuelvo a Arturo Pérez Reverte. Yo no dije él, eso. él no conoce de historia, y él lo ha admitido, entonces todo ya sucedió, pero Me él parece no lo irrelevante. conoce. Entonces, Me parece irrelevante. No, no es irrelevante. Estoy hablando de un argumento ético, de un conjunto de valores. es discusión para discutir esos argumentos éticos en Sí. el aire sin aplicación real, es discusión de borracho. Es discusión de borracho a las 7 de la Es una mañana. discusión teórica. Es una No, discusión no es teórica. teórica. Y yo analizo Es, todos los es eventos. masturbación analizo todos los intelectual, eventos, no pasa de ser eso, es, analizo masturbación. todos los eventos y todas las decisiones basándome en una ética. No, Y vos preferís invadir la propiedad de otro para poner educación. no Entonces, haces un análisis de los hechos, Pero tu sino ética que es creas, absoluta. sí, es absoluta. es el mundo es de Es radical, cada absolutista. radical. Y el liberal, Es radical, el liberalismo, el liberalismo se radical. creó para ir en contra del absolutismo. No, el liberalismo El radical absolutismo también es un problema dentro de la ética. Uno no puede discutir éticamente absolutamente. Sí, porque partís del axioma de que tu cuerpo es tuyo, eso es indiscutible. Entonces, todo lo que deriva de ese derecho natural de que tu cuerpo es tuyo, son esos dos derechos, la propiedad privada y la vida. Pero fíjate que a veces para Y la libertad, proteger perdón. la libertad o la vida o la propiedad, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo de un niño, una persona, porque tiene que ver con la cuestión del indefenso, el más débil, que tiene que ver con Pero la más débil defensa que lo del defienda liberalismo. una ONG. El más débil que lo defiende ONG, a Sí. suerte de la ONG. Pero imagínate la cantidad de gente que hay ahora apoyando a ONGs con un Estado que te come más de la mitad del salario. Imagínate la cantidad de gente que habría y la cantidad de capital que tendría una ONG en una sociedad ANCAP. O sea, se duplicaría, se triplicaría. ¿Y si a alguien le chupa un huevo? No, no, El nene no, que no hay- tira no hay la forma. basura. A Si ver, no pasa hay forma de ahora, discutir si no porque pasa él- ahora. Él plantea. Si no pasa ahora con un 50% él de plantea capital un que te queda ideal de bolsillo, y imagínate gira cómo te todo queda el 100. alrededor de ese ideal en el que tenés dos variables. Sí. Pero imagínate que hoy pasa que hay ONGs ¿Entendés? ayudando gente con la mitad de tu capital en el bolsillo. Si ¿Sabes tuvieras cuál, el es, 100%, ¿Sabes cuál es el problema de esas ideas? Y te lo digo con todo respeto. Hay una frase que a mí me encanta que dice: el papel resiste todo. Yo acá te puedo agarrar un papel y te puedo demostrar que no vamos a ir de vacaciones a la luna en escalera mecánica. Y yo te hago un papel y te puedo asegurar que queda redondito y te demuestro que se puede ir de vacaciones a la luna en una escalera mecánica. Trata de construir eso. Pero nadie tiene que construirlo, se construye solo. O sea, son las decisiones individuales de cada uno. No se construye tiene que todo. no tiene que haber un responsable, un papá Estado que te construya la sociedad.
Tenemos que ir en contra del Estado y destruirlo. A ver, a la luna no se puede llegar en escalera mecánica, no importa. No, bueno, pues, esa es la parte que vos no porque entendés, sería- por eso lees a porque Rothbard y esa- lees a Giacomini. Es una consecuencia de argumentos que no es válida. Es ilógico lo que planteas. Ir a la luna con escalera mecánica. Y es tan ilógico como el No, anarcocapitalismo. porque yo me estoy basando, te dije, baso en que mi cuerpo es mío y de ahí derivan dos derechos. Ahí me quedo. Claro, o sea, y todas las no hay demás más variables que derivación. tiene la vida humana, todo lo que se ha demostrado a partir de la historia, para lo vos soluciona el no mercado, existe. que lo No. soluciona el mercado. Claro, bueno, si lo soluciona el mercado. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno. El que lo solucione el mercado no tiene respuesta práctica posible. Sí, No, no. ¿Cómo que no? Pero cuando, como dije el ejemplo de la leche o el líquido, no sé cómo decirlo, la leche vegana, ¿cómo le dijiste vos? Líquido vegetal. Sí, bueno, eso, el jugo de soja, lo que sea, El eso jugo de no es soja. leche, la leche de soja no Como existe. dijiste, el jugo de soja fue producto de individuos demandando leche de soja, líquido de soja. ¿A qué empresa? A otra que En no es la general. serenísima, a otra que no es la Que serenísima, en existe general. porque existe el Estado, Entonces, según vos, porque las entonces empresas el todas mercado- existen porque existe el Estado. No dije eso nunca. Claro, al final termina No dije eso siendo, nunca. no, No dije eso nunca. termina siendo No dije eso altamente nunca, trosco. Te este enroscás programa. en Él le, vos manda, mismo. él le mandó y compró leche vegana a una empresa que no es la Serenísima. La Serenísima lo vio, dijo, hay un montón de gente tratando de mandar leche vegana, pongo mi leche vegana. Eso es mercado, esos son individuos demandando en un mercado, enviando señales al sistema de precios, que producen un cambio. Pero eso está bárbaro, eso es un sistema de libre Y empresa. bueno, por eso, pero eso podría funcionar con la ley, con el servicio de arbitraje, con la seguridad, con la Con la justicia. ley. Sí, la ley es un producto más. Con la ley. Sí, Con la ley puedes no es un eliminar los producto. derechos con la individuales. educación. Con la ley se pueden eliminar los derechos individuales. La ley no y es un vamos a producto, caer por en eso. algo horrible que hablamos siempre y que se habla en toda la sociedad. Entonces, la matanza de judíos en los campos de concentración fueron legales. Y eso no es, no es Legales- admitible. ¿Legales por quién? Justamente. No es admitible. Eso alimenta mi argumento. O sea, eso era derecho positivo No. del Estado alemán. O sea, el Estado alemán dijo esto es legal. ¿Por qué? Ah, porque lo digo yo. No. No deriva pero de y si hay ningún una derecho sociedad- natural. pero escuchame una No cosa. deriva. Matar judíos no deriva de y en ningún la sociedad derecho acá- natural. y en la sociedad si acá, hubiera ¿quién va a derivado ser- de un derecho natural, En la que sociedad sería tan simple como no ir en en la contra de sociedad la vida, ANCAP, no matar ¿quién a va a hacer nadie. las leyes? Personas. Compiten. No. Compiten los sistemas Perso- legales. Está bien, Lo pero, mismo que pero a hacen- ver, pero para. ¿Quién hace los alfajores? Personas que- Compiten. Perfecto, compiten. Vos querés esta ley y yo esa ley no la quiero. ¿Cuál ley se aplica? Y la que sea más demandada, la del servicio de La seguridad. que ¿Cómo se es llama. la que se Eso llama? ya se O llama, sea, se bueno. llama democracia. No, porque llama porque democracia. Vos podés ir por fuera de ese No, sistema. no. Sí. Vos podés elegir ir por fuera del sistema y usar a otra. Bueno, y contratar, nos contratar, organizamos- contratar a otra empresa que tiene tus ideales y tus leyes y que se arreglen por atrás de esas empresas. Nos organizamos, estamos en Alemania en No. 1939, vivimos en una sociedad ANCAP y nos organizamos 39.000 tipos para matar a 6 millones de personas. Y decimos, Pero la que gente sí. no va a porque- demandar eso. Sí, No lo te- no demandaron. te va a dar el Lo poder. demandaron. No te va a dar el Lo poder. demandaron, ya. Desgraciadamente Ese es lo el tema, eso es lo demandaron. que no entendés, eso es lo grave, lo Desgraciadamente demandaron. Es un problema eso. Si la gente lo demanda, bueno, o sea, Por eso tiene que haber instituciones fuertes que puedan protegerte de un Estado tan voraz como ese. Eso Pero pasó en un lo Estado, no pasó en demandaron. un anarcocapitalismo. Eso pasó en un Estado. pero lo Pero demandaron porque la gente creyó en un líder y creyó que sin ese líder hubiera sido un caos, como dicen ustedes. O sea, si no hay un papá de Estado que me protege, va a ser un caos. Pero no es mucho un más tema- complejo. El no es un proceso tema del de papá nazismo Estado. es mucho más complejo. Probablemente. Es mucho más complejo. Bueno, por eso, pero lo que yo digo es... No, es una porque no cuestión- se puede hacer una reducción. Y ahí está el problema, disculpame que lo diga, de desconocer la historia. Los procesos son mucho más complejos. No son reducibles a una, dos variables. Por eso, reducir, como puede hacer cualquiera de estos teóricos delirantes, a una o dos variables, ¿entendés? No es a uno de las variables, es a todas las variables de los individuos. No es creer que cada individuo tiene sus propias variables de preferencias y restricciones y dejar que cada uno demande en libertad. ¿Y qué hacemos con las decisiones que son comunes? Como comunes. Claro, hay decisiones que se tienen que tomar de manera común. ¿Por qué? Y porque sí. porque hasta en un puto consorcio tenés una Nosotros decisión a común. ver. El consorcio es un gran ejemplo de una comunidad, de un conjunto de personas que voluntariamente decidieron formar parte y aceptar dentro de ese consorcio que la mayoría
lo que decía la mayoría es lo que se va a hacer. Ponele que Y eso se llama el país vecino, también. escuchame, Eso es extrapolable a un país. voluntario eso, porque se Pero junta digo, una comuna, ponele, un conjunto de perdón. personas. Es el ejemplo perfecto de una comuna. Ponele que el vecino del quinto A de repente dice, no, yo no quiero acatar nada de lo que Y dicen mudate. ustedes, no sé qué. Mudate. ¿Cómo? ¿Y el mudate. derecho de propiedad? Mudate. ¿Y el derecho de compró la propiedad? casa, Pero vos compraste compró la su casa, piso. compraste la casa en un edificio donde había ciertas leyes y ciertas reglas. Y esos son los países. Bueno, pero no hay posibilidad de ir a otro lugar. Pero claro, Nosotros pero ¿por qué estamos por vos? comprar el Porque- pasaje. Porque te vas a tierras internacionales y viene Italia y agarrando tierras nacionales. No te dan ni la posibilidad, no te dan ni la posibilidad de irte a tierras internacionales. Digo, en el ejemplo de un consorcio te vas a otro edificio. Te puedes ir a vivir a la calle. Puedes ir a construir. Pero no existe. Se agotó no la existe- discusión. No existe Se edificio. agotó, obviamente. En todo edificio vas a tener una norma, entonces no vas a poder No, escaparte podés tampoco. ir a comprar un lugar que se venda y hacerte una casa. Sí, podés ir a hacerte una casa. Pero eso después no, vas a eso tener- no sucede hoy porque vas como a te digo, tener un vas a parte de vecino. ahí, la tierra internacional y te invaden. Vas a tener O sea, un es vecino. ambicioso el Estado. encima. Vas a tener un vecino. Sí. O vivimos todos en la ruralidad, no vivimos las todos en calles la podrían ser ruralidad. privadas Entonces también. no nos podemos alimentar de lo que producimos todos. Tenemos que necesariamente ir al vecino y decirle, che, que ¿tenés volvemos esto? a lo ¿Te mismo. puedo comprar esto porque yo no lo tengo? ¿Te puedo vender Sí, esto esa es la porque yo no lo cooperación. tengo? Cuando llevas- Claro, esa es la cooperación cooperación social. Cuando y llegás sin a la valor del ruralidad liberalismo. extrema, lo que volvés es la edad de piedra. Claro. No, todo lo contrario, porque yo, como dice él, comercio, le pido las zapatillas a él, le pido las remeras a él y comercio libremente. ¿Cómo era de piedra? No es trosco, es hippie. No, no es hippie, es delirante. Ya tiene que ser protegido de sí mismo. Tiene que ser protegido de sí mismo. O sea, vas a comprar las zapatillas con la complejidad de la economía moderna y vos planteás el de una granja de Nueva Inglaterra que nunca existió. Me encanta el planteo de Flanders que dice que quiere vivir en una sociedad que está en la cabeza, una sociedad que nunca existió, que está solamente en la cabeza de los conservadores norteamericanos, ¿viste? ¿De qué Flanders hablamos? De Flanders, el de los Simpsons, ¿entendés? Ah, vos pensé que hablabas del que vos nombrás generalmente. No, a ese no se lo puede nombrar por cuestiones legales. Porque no, de lo que siempre yo lo nombro en privado, no hay filmación como para poder. El robot con feromonas. Claro, no hay. ¿Cuánto tiempo vamos, Alan? 1:40. Ya podemos ir. Podríamos ir redondeando. Bueno. Bueno, Pero en entonces, definitiva, ¿qué para podemos mí encontrar? el liberalismo es el respeto al proyecto de vida ajeno, Excepto dentro de excepto ciertos que quieras poner límites educación y ahí se la entendiendo robamos. que la política se hace dentro de sociedades concretas que tienen sus valores. Para él es Respeto todo, menos lo que él es quiero peronista y él tiene que ser protegido de sí mismo. Respeto toda la propiedad excepto la que yo quiero redireccionar a la educación. Sí. Ya que estamos cerrando. Y es lo que dijo él, por eso. Es su ideología. Pero la tuya, ¿cuál es? Para mí el liberalismo es un conjunto de valores súper radicales que parten del axioma de que tu cuerpo es tuyo. Entonces, como tu cuerpo es tuyo, Y que no tiene aplicación en la vida real. no tuvo. Y no lo Claro, tendrá. como el socialismo. Nunca No. hay verdadero socialismo, No, el nunca hay socialismo verdadero no. liberalismo. Porque el socialismo entonces. depende de cómo se lo tome. Ese es el planteo del trotskismo. Sí. Ellos son comunistas de un comunismo ideal que nunca existió. Pero Y cuando vos le creo- decís- Creo que en la práctica es útil, aunque el liberalismo para mí no es utilitarista, pero bueno, para un bienestar mayor, votar candidatos que se acerquen y traten de minimizar y de alejarse del derecho positivo y acercarse A al mí derecho me natural. gustaría Es decir, realmente eliminar Tendríamos que legislaciones positivas. poder traer de vuelta a Sarmiento y que vos le digas que el liberalismo no es utilitarista y te agarra baquetazo. Pero no será liberalismo lo que hizo. ¿Qué? ¿No es liberalismo No. Sarmiento? No es liberal Sarmiento. de Sarmiento no era repente. liberal, Sí. Avellaneda no era Redireccionó, le sacó liberal, plata a uno no. para poner educación pública. Por eso, sí, no, realmente era Sarmiento era comunista, Ni Marx. era comunista. Claro. El primer peronista Sarmiento, ahora de repente, no sé, o El algo. primer estatista. Bueno, pero me parece que creo que, a ver, en común, Esta es la gracia del programa igual. sí, es que no es necesariamente que haya Emilio. no es que va a haber un punto de acuerdo más allá de que en un momento bardiemos a uno, a otro. Rara vez pasa que lo bardiemos los dos a él. Generalmente es o así o contra vos o ustedes contra mí. Él se sabe Aclaremos, siempre. hay un tema de edad también en que Hay un respeto uno a los tiene mayores. respeto a los mayores y Exacto. además a la acumulación de décadas de experiencia y ustedes Cuando son- venga el todavía tema están de la pelechando venta de pluma. contenido por internet.
¿Cómo? Spoiler. ¿Qué dijiste? Nada, Buah. secreto. Bueno, pero en fin, De la venta por internet, no sé qué quiere decir. no sé qué quiere vender No, porque- órganos, no sé. Capaz Bueno. los órganos del grupo de IAL. Claro, pero Digo- primero que él quiere que, viste, yo todavía vivo en el mundo de la carreta, en que me voy de vacaciones en diligencia, ¿entendés? Que no es tan así, y después, bueno, no sé qué tendrá que ver el tema ese. Pero bueno, me parece que fue importante que nos podamos poner a discutir qué es lo que es liberalismo en un programa como hoy, porque precisamente estamos relanzando el ciclo de IAL y está bueno que podamos ponernos a pensar qué es la libertad. O sea, hoy en día se habla un montón de libertad, especialmente en Argentina, donde se populariza tanto con el fenómeno que trajo Javier Milei y que después lo siguieron varios otros economistas y después otras personas de la cultura y demás. Y que hoy en día está en boca de todo el mundo, hasta los kirchneristas hablan de libertad. Sí, hay que Los ver más si, comunistas hablan de si libertad. estos candidatos y estos políticos son realmente liberales. Y seguramente según el encuadre que acaba de dar cada uno, se podrá responder. Es que ahí está lo que vos decías, la cuestión de quién se acerca más hacia esa libertad que nosotros planteamos. Y yo creo que hay diferentes formas de concebir esa libertad. Fíjate, en una misma forma de concebir la libertad, que es la libertad o el liberalismo, Claro. como una forma política, hay una diferencia de ¿Quién en cree, qué cuál lugar, creen que es el candidato que vamos a hacer? cuál es el candidato, pero no, en qué forma o cuáles son las formas en las que ¿Cómo se puede aplica? Porque, por aplicar. ejemplo, cuando vos ves, yo vuelvo al hogar obrero, la formación, uno es son socialistas, pero ve trazas del liberalismo ahí. El liberalismo no es una cosa absoluta y excluyente. Que quiere hacer liberalismo con Gabriel Solano. No se trata con Solano, pero sí, pero eso tiene que ver Sería un también. buen invitado, ¿no? Sí. Vos porque estás esperando que algún día alguien te deje un ojo en compota y por eso Pero por eso lo ponemos ahí al lado, sobre todo. y le pegamos entre los tres. Pero Con Solano. claro, Lo sumaba a Solano. claro, Solano, ¿viste? Solano liberal clásico. ¿Entendés? Pero bueno, o sea, cuando vos hablas de una aplicación práctica, también hablas de que tenés que considerar en la política las opiniones de otros que también cuentan. Es así. Entonces hay que ver qué tiene. Por ejemplo, en el liberalismo yo lo que veo es demasiado economista que ve los temas desde la economía y se olvidan de otras cosas. Y también a veces creen que, por ejemplo, los empresarios son todos ángeles, que no lo son. ¿Entendés? Y plantean algún tipo de medidas, como por ejemplo flexibilización laboral, que tenemos que ver qué beneficia al trabajador y qué en realidad lo expone. Porque a mí me parece que dentro del liberalismo tenemos que tener una rama sindical. Porque la mayoría o gran parte de los liberales actuales en realidad es clase media trabajadora. Sí. Y que el liberalismo no es la idea para los 4 o 5 grandes empresarios No, al enganchados contrario. a la política, sino que el liberalismo sirve para la verdulera de barrio, ¿entendés? Y para el trabajador. Sí, Porque es- lo que te digo, el liberalismo vino para proteger al débil de los fuertes. Comparto, para mí el sistema de libre mercado beneficia más a los que están por fuera del sistema, a los que tienen que, digamos, al escalamiento social. O sea, que la gente pueda avanzar y conseguir sus objetivos, más que mantener los privilegios de los que ya lo tienen. Creo Ahí que tenemos un punto de encuentro. Y ahí necesitas saber, hay gente, hay sectores. ahí lo va a romper el punto de encuentro. No. Hay, por ejemplo, socialistas o peronistas que han tocado más los temas de derechos laborales que uno tiene que ver, bueno, a ver cómo llegamos a acuerdos. Primero porque hay que considerar que argentinos somos todos y que tenemos que llegar a acuerdos mínimos. Y segundo porque hay que reconocer que para ciertos temas económicos el liberalismo tiene mejores ideas, pero a veces se le va la mano o se le puede llegar a ir la mano con la desprotección a los trabajadores. Claro. Y que eso tampoco es admisible. Bueno, pudimos exponer cada uno su idea, aunque no coincidamos. Creo que fue útil, ¿no? Nos despedimos con la mano. Dios. ¿Sí? Esto edítalo. Vamos a hacer lo representativo de Emilio, vamos a hacer como que estamos No, haciendo no, la Sí, mano. él proceda. Hacemos así todos juntos y somos felices. Y ahora, Pero bueno, Don ahora Don toca, Hugo del Carril cantando. ahora toca seguir este camino que empezamos hoy, Ahora vamos que a es Día comer. L. Tengo hambre. En un proceso en el que vamos a tener mucho para discutir porque, bueno,
la situación del país está como está, nosotros somos argentinos y Hay un contexto. comprometidos con la realidad del país, Ujú. y también se vienen las elecciones, y que creemos que va a ser un aporte a la discusión política nacional. Y a mí me parece que DIAL aporta, digamos, a esa discusión. Por lo menos, yo creo que el público que tenga DIAL, sean 2, 80, 50.000, 100 millones, las que sean, ojalá sean 100 millones, pero digo, el público que tenga DIAL pueda llevarse a la casa, pueda llevarse al momento en el que se lo puede sentar a escuchar, una discusión honesta sobre los temas que están pasando. No con una forma de sacar una conclusión absoluta de todo esto, sino como para seguir pensando, para seguir masticando, para que después esa persona, después de, no sé, 2 días, una semana de haber visto el programa de IAL, diga, che, mira, esto es lo que pienso. Y que forme su opinión. Y esto es lo que quiero que pase para mi país. Lo que dice Emilio de la situación me parece fundamental, porque yo siempre hablo, muchas de las cosas que yo planteo en política tienen que ver con la urgencia, pensando la política desde la urgencia. No sé si alguna vez voy a poder pensar a la política por fuera de la urgencia, porque todo el tiempo estoy pensando que hay alguien... Y en Argentina siempre hay urgencias. Sí, pero incluso aunque estemos en un estado, no sé, que vivamos como en Noruega, yo creo que aunque haya una persona que está en emergencia, ahí hay urgencia. Hay una persona que le urge algo y que no está pudiendo ser atendida. Entonces, la política en un punto creo que siempre tiene que tener esa visión de la urgencia. También tiene que estar este contrapunto entre la urgencia y el que te dice, no, pará, es urgente, sí, pero si lo haces a las apuradas, te la vas a trolar y nos la vamos a trolar todos. Entonces está bueno siempre que se den esos debates, que se den esos contrapuntos, pero bueno, la urgencia a veces prima, porque no hay forma de que ninguno de nosotros tres, ni ninguna persona le pueda decir a una persona que está revolviendo un tacho de basura en este momento en la calle, que puede aguantar 10 años más la situación que está viviendo. Hasta que bajen Los Ángeles y hagan el Paraison Cup. Bueno, O hasta que McDonald's nos dispara a todos. No es muy largo